¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Más que Palabras. Mientras miramos así de reojillo que ya ha pasado el aniversario de ese gran apagón, también vamos a charlar aquí del barrio de las bodegas de numerosos pueblos. Casi serán más los pueblos que no tengan su propio barrio de las bodegas que los que lo tengan, y de cómo están. Lo hacemos porque saben que la semana pasada hubo un accidente que afortunadamente pues no causó víctimas graves, pero del que han podido leer en Diario La Rioja. Vamos a hablar también de ese periódico y sobre todo de su versión digital, que han cambiado la piel. Si compran Diario La Rioja, si se meten en larioja.com, van a comprobar que hay algo, que es más fresco, que es más fácil, que es más limpio. Bueno, voy a presentarles primero a las personas que me acompañan. Son Pedro Torres, Pablo Álvarez, María Ángeles Matute y Toño del Río. A los que ya pues os voy a dar la palabra, si os parece. Bueno, no, me enmiendo a mí misma. Vamos a escuchar en primer lugar a los expertos, a los que saben de esto. Vamos a escuchar a David García de Brenner, que habla concretamente de uno de los motivos, ya sabemos que es multifactorial, por los que hace un año y un día estábamos, bueno, no nos veían ustedes, porque estábamos en el gran apagón. Hemos querido correr mucho para ser pioneros en el mundo, que lo somos, España como país de generación renovable, estamos marcando hitos de generación renovable constantemente. Entonces, y dentro de los países del mundo somos del top 10 de generación renovable. De hecho, hace 10 días, el 17 de abril, España generó un 70% de la energía con fotovoltaica. Lo que pasa es que esta vez, por ejemplo, Red Eléctrica no ha publicitado ese tema, ¿vale? Porque están las cosas como para ¿sí? Fanfarronear, digamos, de algo. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes ir marcando esos hitos, pero no te puedes olvidar de que hay una seguridad energética, es decir, que no podemos tener un cero absoluto como tuvimos, y para mantener esa seguridad hay herramientas para gestionarlo. Lo que pasa es que por querer avanzar muy rápido, pues sufrimos lo que sufrimos. Que queremos correr y que queremos sacar pecho, y bueno, que ese es uno de los motivos, que luego hay tantos que no hemos llegado a comprender qué es lo que ocurrió, o no han sabido explicárnoslo. Y parto de la base de que efectivamente, si supiéramos explicar aquí los motivos del apagón, nos darían un premio mínimamente, o nos encarcelarían, no lo sé, a todos. No, la segunda. Pero bueno, pues seguramente es un cúmulo de circunstancias, también las que dice este experto, de bueno, pues que estamos corriendo mucho. Yo creo que es bueno correr. Yo soy partidario de la acción, de los que más vale pedir perdón que permiso, porque si no las sociedades no avanzan. En las estructuras, cuando se hacen tan grandes, es un movimiento. Todos los hemos vivido en algunas empresas o en algunos centros, instituciones de las que hemos estado. Cuando se hacen tan grandes, si estás continuamente sometido a la burocracia, por llamarlo de alguna forma, pues no se avanza. Entonces yo entiendo que es cierto que nuestros proveedores de energía pues han sido más rápidos que la propia estructura que ya existía, y entonces pues seguramente esa es una de las circunstancias por las que ha ocurrido esto. Yo la verdad que tengo un recuerdo del gran apagón pues casi positivo, tengo que decir que fue muy negativo, pero personalmente a mí no me cambió la vida. Yo oigo a la gente hablar del día aquel como si le hubiese cambiado su vida. Bueno, pues seguramente hay una parte sí, pero yo creo que la gran mayoría no. Un accidente que desde luego no debe volver a pasar y que debe servir para que no se repita nunca jamás. Pero yo creo que tampoco hay que ir más allá, ni esto le debe costar no sé, que se le cuelgue a alguien por los pulgares. Hay que como tantas cosas en este país llevamos todas las cosas a un extremo enseguida, sí, muy grande, porque lo hacemos todo por desgracia política. Hubo un fallo técnico, pues es posible que lo hubo. También es cierto que en España gobiernos anteriores paralizaron mucho las renovables y luego hemos tenido que efectivamente ir demasiado deprisa. Eso es cierto. Parece, perdona, Pedro, que en este tema, en la energía, también hay ideología. Sí, por supuesto. Hay ideología, hay dinero. Hay dinero. Hay dinero, sí. Y la ideología a la vez va también con el dinero, eso es cierto, ¿no? Yo creo que, bueno,
ni vamos a culpar a la anterior administración del Estado, ni creo que debiéramos culpar como se está culpando a la actual. ¿Hubo un fallo? Sí. ¿Debieran haber ocurrido ese fallo? También es cierto que así debiera haber sido. Pero no es el único país del mundo que ha tenido apagones. Países muy importantes del mundo han tenido apagones de esa dimensión y demás. Entonces, ¿qué es lo que parece ser que debiéramos hacer? Aprender de ese fallo y a partir de ese momento poner aquellos mecanismos necesarios para que no vuelva a ocurrir. ¿Hay culpables, hay inocentes? Hay culpables, hay inocentes, está todo mezclado. Hay las empresas, hay el gobierno. Conclusión, aprendamos de un error que ha ocurrido y caminemos hacia adelante. Pero no cojamos esto para ir contra las nuevas energías, que queramos o no, es el futuro. Sí, y además, justo con lo que está pasando ahora, un año después, con los problemas del petróleo, es una buena demostración de por qué es el futuro y cuál es la historia, ¿no? Siempre hemos dicho que uno de los problemas de las economías occidentales es la dependencia de un cártel, como es el de los productores de petróleo, que es un cártel, y un cártel es una mafia, o sea, lo podemos llamar de otra manera, pero es así, que hacen con los precios de petróleo que quieran. Pues esto es una manera de que nuestro futuro está asegurado de otra manera. O sea, vamos a pasar a ser productores netos de energía. Entonces, que tendrá que haber salvaguardias y todo eso, pues claro. Y lo que decía Toño me ha hecho gracia. Yo recuerdo el día como divertido. Yo me divertí aquel día. Ya sé que, evidentemente, quien perdió mucha pasta aquel día no se habrá perdido tanto. Bueno, y ¿no? otros dramas que de gente Pero, que pudiera claro, depender de la electricidad para su eso salud. Eso es. Y yo lo recuerdo divertido a la vez frustrante, porque estábamos trabajando como negros para algo que nadie nos veía. O por muy poquita gente, porque evidentemente nadie tenía... Claro. Sí. No salías al aire apenas, ¿no? En redes sociales hay algunas imágenes de Madrid, de Barcelona, gente bailando por las calles, que también, ya sabemos el pozo que son las redes sociales, pero que también son criticadas como, uy, estos... Bueno, también mira, una cosa, perdona, que en eso que dices, que a mí en aquel momento me pareció que estaba bien como sociedad. Tampoco fue una barbaridad de tiempo, fue un día. Pero no nos pusimos Aquí saltar... fueron unas horas. No nos pusimos a saltar supermercados ni nada de esto, ¿no? La gente fue educada la gente fue educada y tal, pues bueno, bien. Es que se está haciendo más un hecho político que un hecho Eso es lo triste. Eso es lo triste. Bueno, los titulares ayer nadie ha pagado por aquello, no hay ningún culpable, ¿no? Debe haber gente que responda de ello, lo de pagar, que responda de ello, sí, lo de pagar. Y una cosa solo, no nos olvidemos la importancia de las renovables en España, porque ese hecho ocurrió, una de las circunstancias, una de miles, es la no conexión con Europa a través de Francia. ¿Por qué Francia se niega siempre a eso? Pues porque sabe el potencial que tiene España para esas renovables y entonces hace todo lo posible para que eso no ocurra. Luego, tuvimos un fallo técnico, tuvimos un fallo de inversión, que probablemente también eso sea. Hay que invertir más dinero porque de repente hemos llegado a coger más importancia, más acumulación de energías y todo eso requiere, pues como en los ferrocarriles y demás, mayores inversiones. Eso es cierto, eso es así, pero planteémoslo como cuestiones técnicas. Planteamos todo como cuestiones políticas y en cuanto planteamos como cuestiones políticas estamos entrando en un mare magnum que ni vamos a avanzar y no vamos a saber nunca en realidad cómo podemos evitar esos follones si no vamos a un planteamiento técnico. Dejemos trabajar a los técnicos y no lo hagamos todo política, que si en este país si sale el sol es política y si no sale también es política. Yo creo que detrás de esa política hay economía, porque resulta que las renovables, en las que España además sería líder, sin ninguna duda, porque tenemos sol. Bueno, es Alemania, más que nosotros, fíjate lo que nos pasa. Ya, pero sol, quien debería ser líder es España, claro, porque tiene sol. Pero lo paralizamos hace unos años, ese es el problema. Eso es. Pero que hay una cuestión económica. Claro. Primero, yo creo que la parte entre el norte y el sur de Europa ahí también existe, pero sobre todo hay una cuestión económica, porque renovables puede tener cualquiera. Es decir, tú en tu casa te puedes poner unas renovables, evidentemente las subes a la red directamente porque tú no las acumulas, pero no te puedes poner una central eléctrica o una central nuclear, porque las centrales nucleares las van a tener 4. Entonces, hay una cuestión también económica, es decir, la energía renovable es mucho más democrática que la energía nuclear, por ejemplo, por el costo, por la inversión y tal.
Segundo, es mucho más limpia la energía renovable. Y sin embargo estamos oyendo mensajes de que la energía nuclear es fantástica. La energía nuclear tiene muchos problemas. Pero yo creo que detrás de todo eso hay una cuestión económica. Todo es fundamental. economía, no nos engañemos. En el mundo en el que luego, vivimos, todo se fundamenta a través de la economía. Y luego yo creo que la red se tiene que adaptar a la nueva, pues a la claro, nueva hay que invertir tecnología. dinero, hay que dejar que los técnicos lo diseñen, que rediseñen una nueva distribución. No al revés. Invertir todos los conocimientos no que al se revés. tienen. No al revés, no nos tenemos que adaptar a la red que hay y para eso poner otro tipo de energía, ¿no? Por supuesto que no, estoy O sea, de acuerdo. esa sería un poco la... Oye, un ejercicio bonito ahora que estamos con Hormuz bloqueado y no hay manera, yo esta mañana lo he intentado, pero no hay manera de desbloquearlo. Fijaros, figuraros lo que sería un apagón petrolífero. O sea, sería tremendo. O sea, que de repente en el mundo nos quedásemos sin reservas en todos los países. En alguna forma existe, ¿eh? Las reservas existen, no, el apagón. No, que en alguna forma hay un apagón, Bueno, pequeñito, hay pero un apagón todavía. Díselo a los países de Asia, ¿eh? Bueno, Siempre pero lo tienen. esos siguen recibiendo petróleo de momento. Pero tienen el recibiendo apagón. petróleo. Pero si de verdad se produjese el apagón cero, es decir, no hay petróleo durante un día para todo un país, eso sería tremendo. Si solo es un día, pero como eso, el transporte sigue dependiendo de eso, el transporte de mercancías, la logística sigue dependiendo Y tantas de cosas. esto. Pues por eso debemos ir a Como nuevas, siempre, a nuevas como decías, técnicas, si hubiera durado una a semana, nuevas energías, entonces sí que no se saben muy bien cuáles son, pero no cabe duda que sin que pase muchísimo tiempo, algunos años, indudablemente las energías fósiles van a dejar de estar ahí. Habrá otras energías, como las hay muchísimas, la del sol, en fin, hay infinidad de ellas. Pero ¿no? la del sol tiene una ventaja, que es difícil que la manipulen los humanos. Bueno, de momento. Pero hay otras muchas que están ahí en el aire y el aire está en todo el mundo entero, ¿no? Lo que no podemos seguir es con energías fósiles, eso está clarísimo, porque es nuestra hecatombe. Y aparte llegará un momento en que se acaben, ¿no? Luego hay que buscar energías, hay que apoyarse en toda la inteligencia que tenemos hoy, la inteligencia artificial, e ir a por nuevas materias que nos sigan haciendo avanzar en la vida, porque no podemos seguir, yo qué sé, llevando el transporte en un burro, ¿no? Hoy lo llevamos en un avión, en un ave, en fin, pues la energía será algo parecido. Para eso tendríamos que tener aquí un ingeniero que nos diera alguna idea de cómo va todo eso, ¿no? Oye, los Calaos hubieran sido un buen sitio en el que refugiarse. fresquito, sí, Si no se caen. En el que refugiarse. Yo cada vez que se habla de las hecatombes nucleares o de las grandes guerras, siempre me acuerdo del Calao de mi casa, de mi pueblo. Digo, bueno, ahí residiremos por lo menos 2 días más. Hay que dejar ahí alguna lata. Será antinuclear. Porque al final... Está muy de moda ahora, el construirse en Estados Unidos los refugios antinucleares. La gente está muy mal. ¿Para qué te vas a refugiar? Total. Si Pues hay una guerra nuclear, ¿para qué te vas a otro refugiar? negocio, pero Tendrás que salir alguna vez, digo yo. Pero ¿quién los vende? Aquellos mismos que nos dicen que vamos al desastre, esos son los que los venden. O sea, es que hemos entrado en una dinámica en el mundo que todo es negocio. Todo es negocio. Para poquitos, ¿eh? O sea, los demás somos contribuyentes. Y lo que, El no negocio es, para y lo que pocos. no es negocio, pues pasa como nuestros barrios Que se caen. de las bodegas de La Rioja, algo que a mí me ha preocupado desde hace muchísimos años, algo que yo he venido, en mi modesta parte que he podido hacerlo, pues advirtiendo, pues porque ibas a los sitios y veías cómo estaban. El más cercano es el de Villamediana, que es la conurbación de Logroño, que es ya Logroño. Es Logroño. Y se les está cayendo el barrio de bodegas a trozos, una zona magnífica, una zona con un paisaje espectacular, pero te trasladas al de Entrena y pasa lo del otro día, etcétera, etcétera, en todos los sitios. ¿Y qué ocurría? Pues que no he interesado, porque de entrada son obras que no se ven, porque mira, están bajo tierra, con lo cual no te voy a subvencionar una obra que no puedo poner ni un cartel siquiera para decirte que te ha ayudado a... Pero es la entraña, ¿eh? O sea, es la pureza es la entraña y es la raíz de nuestra tierra, pero bueno, pues no yo creo que es otra de esos debes que tenemos de los últimos 100 años que se han descuidado, pero sobre todo en los últimos 40 años, donde se ha crecido en otras infraestructuras, donde se han atendido otras necesidades en la medida de lo posible, los barrios de bodegas se han desatendido absolutamente. Primero porque hay un gran problema, que es que la mayoría de las bodegas, sobre todo los calaos, están en un limbo
legal que nadie sabe de quiénes son, porque en la mayoría de los pueblos lo que se hacía era tenías la bodega, tenías la cueva y según lo rico que eras y la capacidad que tenías podías excavar más o menos, y la piedra que podías poner si es que tenías que poner piedra. El caso de Ceniceros es paradigmático, por ejemplo. Está ahora dado, unos te hablan de 300, otros te hablan de más, calaos, unos que están ya tapados, otros que no, otros que se van descubriendo, pero no hay un mapa de calaos, porque además ahí iban haciendo el calao y cuando chocaban con el que estaba haciendo Pablo decían, bueno, yo voy por la derecha y tú por la izquierda. Y entonces, claro, eso es muy, muy complicado, hacer una obra ahí es tremendamente complicado. Yo creo que y luego cuando no funciona, cuando algo se caía y no tenías dinero, tapabas, se tapaba, y ahí se quedaba lo demás. Claro. Pero escucha, estamos viajando a la Luna para orbitar en torno a la Luna, quiero decir. Será complicado probablemente. No es una cuestión de imposibilidad. Se le puede meter mano, ¿no? Claro, no es una cuestión de posibilidad técnica, es una cuestión de tamaño. Ten en cuenta que estamos hablando de que cada pueblo tiene uno. Cuanto más grande es el pueblo, más grandes son los barrios de bodegas. Algunos tienen hasta 2 barrios de bodegas. Y que lo que está encima está abandonado porque nadie vive allí o no se utiliza desde hace 1000 años, o es de 5 hijos y nadie lo quería, o de 5 hijos y 6 nietos. Y es una enormidad de dinero lo que costaría recuperar eso. Pero si los hiciéramos visitables, ¿no? Y fuera parte de... Pero no es que sea una cuestión visitable, perdóname, es que son muchos. Ya, pero es que cada pueblo tiene, ¿cuántos? Como dices tú, Cenicero, cada pueblo, el barrio de Villa Mediana, que encima está arriba y es más complicado por eso, no sé cuántos calados podrá tener, y es Villa Mediana. Bueno, pues vete sumando, hay algún caso de éxito, pero la mayoría no. Hay algún caso de éxito, los que son visitables. Es un caso de éxito, ¿no? Sí, pero porque se invirtió y tal, y aquello estaba, la situación de partida era, regular. Pero hay otros barrios que son muy complicados de hacer. Se han hecho trabajos, es una cuestión de dinero. Se han hecho trabajos académicos en la universidad sobre los barrios de bodegas que eran súper interesantes, más que súper interesantes, yo creo, pero era para que a partir de ahí la administración cogiese ese trabajo y dijese, bueno, ahora vamos a desarrollar qué planes ahora la podemos acción. Desarrollar. Pero nos hemos quedado ahí. Nos hemos quedado en la presentación del magnífico trabajo académico de 1, 2 o 3 doctores que lo han hecho, o doctoras creo que eran en este caso, y no se ha avanzado más. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pero aquí no subyace alguna otra cosa también distinta a todo esto. Vamos a ver, ¿por qué ocurrían esos barrios de bodegas? Porque la gente hacía vino para sí mismo. Pero eso es lo que está claro. Ha cambiado el modelo. Ha cambiado el modelo cultural. Tú hacías vino para ti mismo. Venías del campo de trabajar y era muy normal con el vecino de al lado tomarse un vino, comer algo de chorizo, algo de jamón o lo que fuere, ¿no? O simplemente unas avellanas o unas sardinas. Era un hecho de cultura. Todo eso ha desaparecido. A la gente joven no le vas a llevar esos calados, es imposible. Perdona, si los vas a llevar, los pones de manera que sean visitables. Cuando van en grupo, cuando tienes una bodega perfectamente hecha, pero no van en el sentido que yo digo cultural, de cuando tú venías de la finca, te juntabas con tu vecino, charlabas con él, conversabas de qué había, qué ocurría, qué climatología, qué pasaba en la viña y demás, ¿no? Y te echabas con el porrón pues un par de tragos de vino, que era lo que... Entonces, todo eso hoy en día... Era el lugar donde se socializaba y eso ha cambiado, primero cambió las tabernas y después los bares y ahora las cafeterías. Y hoy en día es distinto. Entonces, todo eso ya es muy difícil de volver a... Pero hay que darle una solución. ¿no? Entonces, una solución puede ser darle visibilidad. Es tremendamente difícil. Un caso de éxito, que el otro caso de éxito particular... Perdón, bodegas Tritium de Cenicero, que lo que está haciendo es recuperar calaos. Pero la inversión que han tenido que hacer, aparte del tiempo, ha sido tremenda. Y no me quiero arriesgar a decir que sin ayudas, pero creo que sin ayudas. Un caso de tremendo éxito porque no tienes horas para ir a visitarlas. Hay otra bodega, creo que es en Anguciana, que también ha hecho algo parecido, un pequeño calao que lo ha recuperado, que visitas. Pero eso son empresas. Bueno, bodegas son fórmulas. Pero sí, que es válida. Que se podría generalizar también para un barrio entero, para un pueblo entero. Pablo ha puesto el dedo en uno de los problemas que hay. Es que estos son infraestructuras que vienen de muy antiguo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora son de 7 hermanos, los hijos de esos 7 hermanos, más los hijos de los 7 hermanos. No es de nadie. Como pasa en tantos pueblos de La Rioja, que es otro gran problema, con muchas viviendas. Entonces,
¿Cómo actúas ahí? No hay ninguna administración que sea capaz por supuesto, de expropiar o de hacerse con o de comprar para poner esas estructuras en valor. Entonces, bueno, pues hay que ser imaginativos. No sé cómo, pero hay que dar soluciones porque además es un problema de seguridad. Es un problema de seguridad. De seguridad, porque sacamos este tema, bueno, lo ponemos sobre la mesa porque en Entrena una mujer con su bebé de 15 meses cayeron y afortunadamente pues lo pueden contar y las consecuencias no son graves. Tenemos también una declaración de otro barrio de bodegas, de Murillo, que es verdad que no se usa con el mismo fin que antiguamente, pero sí se usan esas bodegas y reclaman que tengan las condiciones mínimas, no ya la bodega, sino el entorno, el barrio. Mira, vamos a escucharlo. Pues no hay luz desde que se hundió aquí la bodega la de Barriguilla, que le llamamos, se hundió el poste, cortaron la luz y desde entonces metieron luego la luz de la corriente para las casas, pero el alumbrado nada. Así que andamos con linternas y esperando a ver. Aquí no vemos, en cuanto oscurezca un poquitico más, ya vas a ver, o sea, no se ve nada. Eso también es la vida de pueblo, ¿eh? Las cuadrillas. Por supuesto, por supuesto. El problema de las bodegas es que se ve muy, muy fácil. Cuando arriba ves que está todo tirado, eso es como cuando en una casa se va al tejado, pues el edificio de arriba se cae, se deja de mantener en la bodega, le entra agua, se cae la bodega. Si se cae la bodega, se hunde la calle, no se hunde tal. Claro. Y hay zonas, la de Entrena es muy evidente, que tú te acercas por allí y tú dices, madre mía, ¿cómo esto no está acordonado entero? Porque es que se va cayendo poco a poco. Años como este, en el que llueve mucho, es terrible. Cada semana hay un desprendimiento y de los que no nos enteramos, porque allí no pasa nadie. Entonces, es lo que yo estoy totalmente de acuerdo con Toño. Hay que ser imaginativos. El problema es que es muy complicado. No solo complicado, muy complicado. Hay que ser imaginativos, perdona, Pablo. Y meter dinero. Meter dinero. Y por otra parte también hay que ser expeditivos cuando hay que serlo. Es decir, si un barrio de bodegas o una zona está abandonada, no se puede recuperar, todos no los vamos a poder recuperar. El otro día decían los vecinos de Entrena que lo tiren. Pues habrá que tirar más de uno. Habrá que sanearlo, por lo menos para que no corra peligro la integridad de nadie. Y es muy triste decirlo, pero hay que ser realistas. Estamos otra vez en lo mismo que tú dices, voy a tirar esto, pero legalmente, ¿cómo tiro esa bodega? Hombre, si está en ruinas, bueno, y están en ruinas, si declaras una ruina... Sí, son procesos, por supuesto. Y estamos hablando de pueblos. O sea, sí, es que es un pueblo. De pueblos que tienen un secretario municipal para 5 y que tienen la capacidad que tienen. Pero igual tiene que intervenir alguna otra administración. Debería, en ese caso. Sin ninguna duda. Y la culpa es... Era una broma aquí. La culpa, alguien buscaremos culpable. Sí, a ver, culpables hay muchos, pero no hay uno solo. Entonces, no hay uno solo. Vosotros entrevistaste el otro día varios, y salía. Y esta gente que tiene esas bodegas, todos estaban en principio diciendo, bueno, lo tienen que arreglar. O lo tenemos que arreglar. Eso de que lo tienen que arreglar, yo creo que lo tenemos que arreglar, porque hay propietarios de esos espacios, claro. ¿no? Bueno, pues entonces tendrán que entrar también. Tiene su bodeguita bien, ¿no? Ahora bien, sí, pero el que la tiene mal está diciendo continuamente que venga es que ya estamos con la costumbre continua. Que me lo arreglen. Es lo que hablábamos antes de para comprar coches 4.000 euros, para el otro lo otro. O sea, aquí hay que subvencionar a todo el mundo, ¿no? Habrá que subvencionar a quien realmente lo necesite, pero no a quien yo no quiero que me subvencionen a mí para comprar un coche, tengo dinero para pagármelo, no quiero que me subvencionen, coño. Y no quiero que subvencionen a gente que tenga dinero para comprárselo, que subvencionen a aquel transportista, aquel otro que... En fin, me he salido del tema, pero bueno. Bueno, vamos a respirar un poco. Es que es lo mismo. Entonces, habrá que exigir responsabilidad, no solamente a la administración, que también... Pero habrá que exigir también responsabilidad a los dueños a los de esas propietarios, bodegas. Totalmente. Que ellos, en principio, son los que lo han dejado allí abandonado, muchas veces, no todas, pero hay muchas que están absolutamente abandonadas, como bien decías antes, Toño, porque son 4 o 5 hijos y el uno por el otro la casa sin barrer. Pero bueno, aunque no barras la casa, eres culpable de ello. Estoy muy de acuerdo contigo, la responsabilidad personal es la primera. Luego se lo cargamos a un alcalde de pueblo, efectivamente decir, oye, arraso esta zona porque la tengo que arrasar, la tengo que desmantelar entera. ¿Qué alcalde de pueblo toma eso? Se le cae, porque al día siguiente popular, ¿no? Tiene una cantidad de broncas monumentales. Sí. Bueno, lo dicho, que vamos a parar, 3 minutitos y volvemos a charlar enseguida.
Yo creo que la fe es mucho más importante de lo que parece. Nuestra labor es con los enfermos y luego tenemos la acción social, que es uno de los pilares de nuestra hermandad. Yo no marcaba la X de la iglesia y sí te vas con esa cosita de decir, cuando no la marco, ¿a quién estoy influyendo? Marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Ayudarás a quien más lo necesita. Bienvenidos a las rebajas Apenicu. Hasta el 60% en la selección de los mejores colchones. Y también en almohadas, cubrecolchones, nórdicos de fibra y de pluma. Y también el 50% en las camas articuladas. Rebajas Apenicu, para descansar y ahorrar. Pantaloneta. Canilla. Caparrón. Chiguito. Cenaco. Morrete. ¿Qué vida? ¿Qué dice el hombre? Peña Clara. Peña Clara, el agua de aquí. ¿Te interesa el mundo del campo? El primer martes de cada mes, Diario La Rioja te regala el suplemento Agro, con el patrocinio de Gobierno de La Rioja. En Neumáticos Sáenz tenemos todo para tu vehículo. Amplio stock en neumáticos de invierno, neumáticos especiales que preparan tu vehículo para todo tipo de situaciones, frío, lluvia o nieve. Neumáticos Sáenz, servicio completo pre-ITV, cambio de aceite, alineación o luces. Neumáticos Sáenz, Avenida de Burgos 70. Instalaciones Madorrán, más de 40 años ejecutando y manteniendo instalaciones de fluidos en La Rioja. Somos especialistas en instalaciones de calor y frío, con las últimas novedades en calderas de condensación, aerotermia y telegestión. Ofrecemos la mejor solución para la industria, el comercio y el hogar, primando la eficiencia y la sostenibilidad. Visite nuestra exposición de muebles de baño, sanitarios y griferías en Avenida Zaragoza 2 de Logroño. Grúas González. Transportamos todo tipo de vehículos, tractores, maquinaria de obra y agrícola. Disponemos de una gran flota de camiones portavehículos y una gran variedad de camiones portamaquinaria. Grúas González, rapidez y eficacia. 607 83 14 94. Confía en Grúas González. Ayer hubo una votación en el Congreso de los Diputados que rechazó un decreto que se había aprobado hace un mes en el Consejo de Ministros, que esa ha sido subida, y que preveía que los alquileres durante el 26-27 se pudieran prorrogar al mismo precio, con lo cual hay cientos de miles de personas que ahora, pues, algunas están en un limbo porque ya habían hecho el papeleo, otras están en una situación en la que no saben cuánto van a pagar de alquiler en los próximos años y ya pagan un precio alto. PP, Vox, Junts votaron que no y el PNV se abstuvo.
Y en las últimas horas, que esto ya es un poco de chance ahora mismo, pues aquí los tertulianos decían, madre mía, qué país. Un tuit del grupo del PSOE en Euskadi, en el País Vasco, que si te parece, Diego, lo vamos a ver, pues ha enfadado mucho al PNV, hasta tal manera que en el Congreso de los Diputados, tanto PNV como Partido Socialista han tenido que hablar de esto, y vamos a escuchar también esas declaraciones, y ya les dejo aquí a los tertulianos hablar, no sé, si el decreto de vivienda, si de la situación y el panorama nacional que se nos presenta, si de las comunidades autónomas en las que ya hay acuerdo entre PP y Vox, si del juicio de la Kitchen y las declaraciones de Mariano Rajoy, de María Dolores de Cospedal, de Soraya Sáenz de Santa María, si de Ábalos y Koldo y todas las declaraciones que esta mañana se están sucediendo y la chabacanería que se ve en sede judicial, no sabría por dónde empezar. Vamos a empezar por las declaraciones de desenfado entre PNV y PSOE y luego ya les escuchamos a ellos. Quizás usted, en lo que queda de la legislatura, tiene solo como prioridad levantar un muro contra el fascismo y el trumpismo, y es legítimo y necesario, se lo reconozco. Ahí nos va a encontrar. A nosotros también, porque nunca nos hemos movido de la defensa de los valores democráticos. Ese es también nuestro objetivo. Pero no lo conseguiremos si, además del fondo, no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente. Somos socios en un gobierno de coalición, somos socios también aquí en las grandes políticas que han salido adelante y todo va a ser reconducible. ¿Cree que puede afectar a la relación del PNV con Moncloa, a su socio de gobierno? Es decir, que todo seguro que reconduce. ¿Se agota la legislatura, portavoz? Esta me la haces todas. ¿Se equivocaron con el tuit, con el meme? Es que es un poco... Yo me siento dentro de un meme mismo. Es que, ¿sabes lo que ocurre? Que las herramientas, también, la inteligencia artificial y todas estas herramientas que tenemos ahora en los ordenadores, son muy peligrosas. Estamos llegando a unos niveles que a un individuo se le ocurre una tontería, hace un meme gracioso y como es el community manager, en este caso del Partido Socialista de Euskadi, dice, venga, le voy a poner. Yo creo que sin pensarlo, que es muy gracioso, porque se han reído dos coleguitas, mira qué bien me ha quedado, y no se dan cuenta que es una estupidez como una casa, de verdad que es como cuando te escayolan todo el pie y estás 2 meses y te quejas de que la uña del dedo gordo te ha crecido, pues esa es la uña del dedo gordo. A mí me da exactamente igual si se enfadan, si no se enfadan, si vuelven a hacernos el teatrito de que cada X tiempo nos hace el PNV con el PSOE, porque le tienen que justificar, como bien decíamos, sin cámaras ante el PNV y ante el miedo que les da su presencia en unas futuras elecciones. Pero lo importante de esto que estábamos hablando, que es que se abstuvo un decreto que no ha salido adelante y un decreto que para mí, además de muchas cosas, que ha creado incertidumbre a los propietarios, a los arrendatarios, bueno, pues, pero lo importante es que por fin los políticos se han dado cuenta de que había un problema que preocupaba a los ciudadanos, del cual también venimos hablando los medios y sobre todo en la calle desde hace muchos años, y hablamos de muchos años, sí, que es el de la vivienda. Y ese problema, bueno, pues ahora por lo menos ya se le está dando visibilidad, ya parece que lo hemos hecho oficial, y a mí es lo que me parece importante. Y lo que está claro, que ante un problema hay que buscar una solución. Y bueno, y ahí tienen que ser, y ahí habrá que ser diferencias ideológicas o los matices que cada grupo o cada partido quiera encontrar, pero hay que buscarle una solución. Y está claro que este decreto es el primero de los pasos que va a haber para que esto cambie. Yo espero que para cuando a los hijos de Pablo, iba a decir a los míos, pues eso les queda menos, les toque enfrentarse a la compra de una vivienda, pues puedan hacerlo como lo hemos hecho los demás, es decir, pues con tu trabajo, con lo que ganas, con la ayuda de una financiación bancaria y que tengas una oferta pues para comprarte una casa o para alquilarla que sea asequible. Y que te lo puedas permitir con un trabajo. Al mundo político y económico que vamos, ojalá tenga razón Toño, pero tengo muchas dudas de que volvamos a esos tiempos cuando nosotros éramos jóvenes y podíamos comprarnos una casa porque ibas ganando más y podías pagar el crédito sin ningún problema. Hablando del País Vasco, perdón,
De todas maneras, tengo un problema. Es que hace 13 años que he perdido la memoria y no sé de qué estoy hablando. He perdido la memoria y últimamente no sé muy bien contestar a lo que me preguntas, Marta. Pero vamos al tema, a ver si lo reconduzco otra vez. El tema. El PNV en Euskadi, ese acuerdo, ya lo tiene firmado con el Partido Socialista de Euskadi. Así es. No, claro, yo sé bien lo que pasa en Euskadi. Lo tiene firmado. ¿Qué es lo que le pasa a Aitor? Como dije antes, fuera de cámara, tiene un ego más que la catedral de Burgos. Vamos a empezar por ahí. Es un hombre muy válido, pero con un ego enorme. Armar ese follón por ese mes que le han hecho, en fin, yo creo que no tiene mucho pase político eso, ¿no? Después va a Madrid y dice lo contrario. Pues porque tiene un problema en Euskadi, que las juventudes de Euskadi ya consideran que el PNV es el carca. Es un tiempo pasado, ya no era aquello de la exaltación, de la gloria de los vascos y demás. Ahora hay otro partido que es el que ocupa ese lugar y el PNV tiene que salir por todos los lados a instigar para intentar no perder, que es muy probable que acabe perdiendo la hegemonía en el País Vasco. Llegamos a Madrid, la izquierda muy de izquierda le fuerza a la izquierda actual en el gobierno, o sea, al gobierno actual, a llevar un decreto que saben que no va a salir, pero le fuerza. Viene la derecha, que en principio sí está de acuerdo con ello, pero está obligada por la extrema derecha, y entonces en este país tenemos una costelera que no hay forma de controlar eso. Ni Xavier Cugat, cuando tocaba aquella música tan bella de las costeleras, es capaz de que ahí salga un combinado que tenga sentido, ¿no? Y así es como caminamos en este país, un día y otro y otro. Y a lo mejor, y me salgo un poco del tema, es que tenemos dos líderes políticos en este momento, a nivel nacional, que los dos, el presidente actual ha hecho cosas que se le pueden, yo creo que aplaudir, pero tiene un déficit que es gobernar con una serie de personas, de grupos, mejor dicho, que en mi entender debiera dejar de gobernar con esos grupos. Y el otro parte que tiene que gobernar en este país, que es el señor Feijóo, está todo el día protestando de lo que hace el gobierno actual, pero es que él está copiando lo mismo por el otro lado. Si llega al gobierno, ¿con quién va a gobernar? Con una extrema derecha que nos va a meter en los mismos follones o más. Luego, entonces tenemos un problema político muy grande en este país y probablemente una de las soluciones, no la solución, es... Estaré equivocado. Toño me está mirando y me dice, estás equivocado, Pedro. Una es, creo que Pedro Sánchez debe irse, y otra es que el señor Feijóo debe irse y buscar nuevos líderes, a ver si quitan un poco toda esta amalgama de mala uva que hay en la sociedad, que está creada fundamentalmente, yo creo que es creada, no es real, pero está ahí, y cuando la creas al final se hace real. Oye, pues Toño está jubilado. Y podemos acabar con todos. Claro. Podemos dejar aquí a... tocaría por escalafón, ¿no? No se trata de escalafón, sino se trata de dos señores. Indudablemente el presidente del gobierno actual crea mucha tensión en este país porque tiene que gobernar con gente como Jun, que es un desastre. Eso no se puede negar. Y algunos de la izquierda, como el otro día pues la ministra de Trabajo, insultando a este partido que a mí no me gusta ni nombrarlo, que es el catalán, pero que tú como ministra no puedes insultarlo de esa forma. Lo hagamos política pero sin insultar. Y estamos entrando en una política del país que todo es insultos, y así no vamos a ninguna parte. Bueno, sí, vamos a alguna parte. Vamos a un caos total. Entonces, os parecerá raro, pero yo sí pienso eso. Pienso que Pedro Sánchez, que vuelvo a repetir que ha hecho cosas muy interesantes para este país, ha llegado el momento en que debe irse. Y el señor Feijóo me demuestra día tras día que es una nulidad política enorme. Entonces debiera dejar al principal partido en cuanto a votos de la última votación nacional que intente gobernar, si es que puede, pero no con él, con alguien que sepa realmente llevar al partido y que sepa qué cosas nos hace falta al país. ¿Le habéis oído al señor Feijóo una propuesta para este país? No, es que Pedro Sánchez es, no sé, la fruta, por decirlo. Lo dice la otra, pero bueno, él también de vez en cuando. Es que esto es lo otro. Yo, Pedro, si me disculpas, creo que es más grave que solamente los líderes. Yo creo que Lo he dicho desde el principio, pero fundamentalmente tú cuando quieres arreglar algo en la política actual, donde es muy personalista, el que domina el partido, tienes que quitar al líder, porque si no, no hay solución de hacer nada. Si tú no quitas al líder, estamos en la misma, ¿eh?
hagas lo que hagas, porque hemos llegado a unas políticas muy presidencialistas al nivel que sea. Bueno, yo creo que estamos en un juego político que no parece un patio del colegio en el que están, que se enfadan, se dejan de enfadar. O sea, a mí que se enfaden o se dejan de enfadar me da exactamente igual. A mí lo que me interesa como ciudadano es que me solucionen un problema. No se enfadan. Llegas aquí a lo que estamos pero hablando de la vivienda y ya ves lo que pasa. Que es que me da igual que sea un teatro. Pero no se enfadan. Tiene unos problemas enormes en no haber aprobado el otro día ese decreto para miles de personas en este país. Luego no es solamente un enfado, es una realidad. No, pues lo digo, pero ellos entran en el juego que lo importante es el meme, lo importante es que me he cabreado, lo importante es lo que no es importante. O sea, lo importante porque lo que es importante es que hay un problema de vivienda y nadie está poniendo soluciones sobre la mesa. Es difícil, ponerlas. Me da igual que sea difícil, es su trabajo. Sí, pero es difícil. Es su trabajo, si es difícil, lo tendrán que hacer poco a poco y tal. Pero lo que no puede ser es que me distraigan al ciudadano, porque ya no lo están distrayendo, porque de hecho hubo gente allí en el pleno que fue muy cabreada, porque es que esa distracción ya no sirve. Entonces, ese de patio de colegio, me enfado, no sé qué, y lo importante es eso, no, lo importante no es eso, lo importante es que hay un problema de vivienda y que hay que solucionarlo. Eso estamos hablando aquí. Evidentemente esto puede ser una solución parcial, para solucionar el problema de la vivienda, de hecho se tienen que poner de acuerdo los dos partidos mayoritarios, porque si no es cuando menos difícil. Es que los dos tienen una parte de razón y una parte de no razón. Y van en un sentido, entonces... Es que en la vivienda no solamente, que también, o sea, fundamentalmente, hay que proteger al débil, sino que no nos olvidemos, también hay que respetar al propietario. Por supuesto. Porque estamos entrando en una tesitura en que parece que el propietario es alguien... No, el propietario tiene el mismo derecho y el mismo fundamento de respeto que el que entra. Yo estoy de acuerdo en eso. Porque es muy difícil hoy en día a un inquilino... Si el inquilino te la quiere jugar, te la juega al propietario, es de una magnitud No, perdona, horrorosa, es que a los propietarios se les está cargando el problema de la vivienda porque como no hay casas y no hay vivienda, pues al final les hacen asumir un problema que en realidad no es de los propietarios. Es que no es su responsabilidad. Claro, pero eso es lo que está ocurriendo, de hecho. Pero eso es porque los políticos no están solucionando el problema de la vivienda. Si no, no estaríamos en este lío. Vamos a escuchar a Pablo. En todo este rollo hay un... cada vez que este tema de la vivienda sale en el Parlamento español es un teatrillo, porque por dos cosas. Primero, porque lo que se hace allí es sobre todo performativo, que dicen los ingleses, ¿verdad? Y segundo, porque las competencias de vivienda son de las comunidades autónomas. Por eso nos tiene que estar de olvidamos acuerdo. Siempre de esto. Cada vez que alguien dice, a ver si Pedro Sánchez arregla el problema de la vivienda, yo siempre digo, a ver si Capellán y Escobar arreglan el problema de la vivienda, porque es que las competencias son suyas. Pero el Estado también interviene, las competencias de construir VPO en La Rioja, si es que se quiere, las tiene en exclusiva si quieren en las comunidades autónomas, pero no quieren. No hay vivienda pública. Yo esto de la vivienda igual es que soy un flipado, pero yo lo tengo clarísimo. Hay un problema de oferta, construyamos más viviendas. Que no hay que construir, pues construyamos más vivienda pública. Pero el problema es que Pablo, que hay es que con los salarios actuales que se pagan, los promotores no les es rentable hacer la vivienda a los precios que el ciudadano puede pagar. Pues tienes una cosa que se llama Instituto Riojano de la Vivienda, que es un promotor público que está parado de hace 20 años. Claro, ese es el problema. Pero ese es el modelo al que no quieren ir pues Junts, al que no quiere ir el PP, al que no quiere ir. Por supuesto que yo lo tengo claro. Las VPO que ya han existido desde hace muchos años en nuestro país, ¿qué pasa? Que hace 10, 15 años los empresarios, y yo lo entiendo, porque un empresario lo suyo es ganar dinero, entonces dice, a mí no me interesa hacer VPO porque el margen de beneficio que me deja no me resulta interesante. Y se pararon de hacer, hace cuánto que no se hacen VPOs años. Y las que se hacen son muy poquitas y muy así. Vamos a ver, Toño, económicamente tú no puedes hacer una VPO hoy en día. Eso no mira, perdona Pablo, yo las hago. O sea, que sé de qué hablo. Pero bueno, una VPO podría construir la administración en suelo público. Vamos a ver, carreteras. Y supongamos que fuera el otro día lo proponían hay dos fórmulas y la hace la administración. Una sería propiedad todo ese volumen de VPO de la administración. Eso es. Y a la larga, eso es un problema de una cantidad económica para la administración terrible. O sea, y otra, que eso sería siempre en renta.
no hacer Como si no propietarios existiera, a los 20 años, como no hacerles como que no propietarios. existieran países donde hay VPO de alquiler de propiedad Sí, pública. las tiene- Y no estamos hablando de China, estamos hablando de Noruega, de Dinamarca, Sí, y de Austria. Alemania tiene también. Joder, Europa, es que se la puede mayoría hacer, de coño. Europa. Pero no se pueden hacer viviendas porque no se pueden hacer. Joder, estamos haciendo autovías, se pueden hacer viviendas. Estamos haciendo tren, se pueden hacer viviendas. ¿Se pueden hacer? Claro. ¿No queremos hacerlas? Evidente. Es que ese es el modelo político. Joder, es que eso es sí así. que forma parte de, Dice, no, es que no se puede de hacer la porque los ideología. empresarios no quieren. Claro, Los que hagan otra cosa. Es que el pero empresario no es esto que no igual tiene quiera, hacer otra es que el cosa. empresario no puede, que es muy No distinto. puede, no quiere puede, las no. condiciones que da ahí. Vamos a ver. El empresario que se dedique a hacer vivienda de lujo, vivienda en No, este caso pero de es que 500.000 para arriba, perfecto. No quiere, claro. Bueno, pero pero vamos tendrá a que haber una vivienda de 200.000. Vamos a hablar entonces de dinero. Vamos a hablar de dinero, ya que no vamos a ser políticos, vamos a hablar de dinero. ¿Qué cuesta hacer hoy mínimo una casa, un piso de VPO? Pero que es que me da igual. 180.000 euros. ¿Y? No hay forma de hacerlo por menos de 180.000 euros. Muy bien. ¿Vale? Si le das las condiciones, hay que dar, porque no poder dar pisos como los que vemos por ahí de VPO de antiguos, ¿eh? O sea, hay que dar un piso con toda su buena 180.000 Bueno, euros. pero si- ¿Cuánta gente de VPO? Pero estamos hablando también de alquiler, que es que puede haber viviendas solo y exclusivamente para Pero los pisos hay alquiler. que hacerlos igual. No Pero te el piso dejamos lo acabar, tienes- Pedro, Sí, sí. pero podría ser una vivienda, como planteaba el sindicato de vivienda el otro día, a perpetuidad pública. Es decir, que por allí pasen los hijos de Sí, Pablo lo si lo estoy van a diciendo, visitar, a y los perpetuidad nietos pública. y... Sí, pero a perpetuidad pública. o de alquiler. Imagínate, alquiler. imagínate que en este país de repente empezamos a hacer eso. Esto tiene que ser algo a muy largo plazo. Hombre, claro. Porque si empezamos mañana a hacer eso, dentro de 20 años, el Ayuntamiento de Logroño, por ejemplo, ¿cuántas casas tiene en alquiler? Un volumen de tal magnitud que probablemente todo lo que cobra de interés, esto de impuestos al año, no le llegue ni para esas casas. Es que hay que ser prácticos Bueno, en esas las casas cosas. habrá que pagarlas. Vamos a ver, que no estamos hablando de vivienda social, que ese sería Ni otro vivienda problema. gratis. Ni Exactamente. de vivienda gratuita. Estamos hablando de vivienda de alquiler. Igual que los grandes fondos de inversión están comprando en sitios que les interesa edificios enteros para hacerlos ¿Qué cantidad de alquiler. pones de alquiler? El Que alquiler... no lo vamos a solucionar aquí, que eso será una cuestión que los técnicos tendrán que hacerlo. Lo que está claro que hay dos modelos. Uno que es el modelo intervencionista del Estado, intervencionista en el buen sentido de la palabra, es decir, hay un problema y yo entro para resolverlo, para eso estoy, para eso soy Estado. Y el otro donde digo, no, que es el de la derecha, dice... El mercado se autocorrige. El mercado se ha demostrado que no se autocorrige porque tiene una tendencia... No. Tiene una tendencia en todo a autocorregirse siempre hacia el mismo lado, que es el del interés económico, el del inversor, el del empresario. Y no estoy diciendo con esto yo, por favor, señalando a los empresarios como en absoluto. ogros, en absoluto, que yo ¿pero por defiendo qué? que tienen que ganar dinero, pero creo que hay un espacio que es para que ellos trabajen y ellos ganen dinero, que es la vivienda de semilujo, de la vivienda de lujo, la vivienda con piscina, la vivienda, esos VPOs que se ha adjudicado la de Alicante, la hija de la concejala del PP o la hermana o tal, esos VPOs, que esos no pueden ser VPOs, pero habrá viviendas, edificios súper bien equipados que valdrán, no lo sé a precios actuales, 600, 700, 800 euros, que una familia que tiene dos sueldos de 1.500 euros, pues lo puede pagar porque es el 30% de lo que ingresan. Perfecto. Bien, pero es que esa familia tiene que tener un 30% ahorrado para poder entrar ahí. No, hablamos de alquiler. De alquiler, está Te hablando hablo de alquiler. Y lo que se recomienda es que no se dedique más de una tercera parte de los ingresos de un Pero es hogar que si al hablamos alquiler. de alquiler completo, vale. Cojamos a la comunidad de Logroño, al ayuntamiento de Logroño, que no es la comunidad, sería más el ayuntamiento porque estamos hablando de municipios. ¿Cuántas casas de VPO puede hacer el ayuntamiento de Logroño? En estos momentos yo no estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo con las condiciones actuales. ¿Cuántas casas puede hacer el Ayuntamiento de Logroño económicamente? Si no hubiese regalado el suelo como regaló vale, eso es otra cosa, en los últimos planes generales, que Eso lo sabemos. casualmente todos sabemos en qué manos cayeron, pues podría haber hecho muchas. Lo que pasa es que como el suelo está ya repartido y casualmente está repartido entre gente, pues ya sabemos. No, pero es que las cosas hay que te doy la decirlas. razón, pero que la gente entre, yo no lo voy a decir, que entre en el catastro, que se puede mirar por internet y que mire a ver de quiénes son las parcelas que hay, en las que se van a construir en Logroño en los próximos 50 años. Ahora mismo un pelotazo monumental. Pues tienes ahora mismo un montón yo te doy los de números. parcelas, bueno, creo que son 7, aquí al lado, a 100 metros de estos estudios. Pero no son suyas, no son del que son ayuntamiento. de ADIF, con lo cual son del IF, perdón, de la Asociación del Soterramiento, son públicas, y ahí tiene que decidir qué hacer con ellas. Ya no es una cuestión de dinero, porque el soterramiento está más que pagado. ¿Qué va a hacer con ellas?
¿Dónde van las torres? Donde van las torres, pero hay allá. otras cuantas más, hacia aquí, tal y cual. Todo eso es suelo público ahora mismo. Bueno, y lo que quieren hacer es venderlas para sacar pasta. Claro, pero sacar pasta que no es... De hecho, antes decían, no, es que hace falta pagar el soterramiento. No, el soterramiento lo hemos pagado de hecho, los últimos 15 años. Se supone que va a ser de lujo. No, pero de hecho la sociedad que se hizo para tal todavía sigue existiendo, todavía está vigente. Entre otras cosas porque no saben qué hacer con ese suelo. Pues, pero mira, ahí tienes lo que tú decías, opciones políticas. Pues vamos a ver qué hacemos con esas opciones yo creo políticas. Que precisamente eso no creo que vaya a ser VPO. Hay una deuda bastante fuerte. Es que el soterramiento se paga, es público. El soterramiento pues eso, es público, pero... Y ya no tenemos esa necesidad que teníamos si se hubieran vendido en el 2012 de pagar el soterramiento con ellos, porque como lo hemos pagado por los impuestos... Pablo, yo creo que el soterramiento se paga con la enajenación, con la venta de esos terrenos. Esa era la idea, pero bueno, pero aún así... Era la idea, pero el Ayuntamiento de Logroño se ha tirado sin hacer una obra grande 15 años precisamente porque básicamente ha pagado el soterramiento a tocateja. Pero bueno, pero que en cualquiera de los casos, que el problema de la falta de suelo se puede subsanar también. Sí. Es, insisto, un modelo que aquí asusta, claro, porque ya estamos hablando, es que el Estado, cuando he dicho la palabra intervencionista, después casi que me he arrepentido, porque es que ya rima con comunista, o sea, es que parece, la gente tiene un problema, que es que hemos viajado poco. Que es verdad, que hemos viajado poco, hay que ir a los sitios a ver, ¿y estas viviendas de quién? No, estos son de una sociedad estatal o de una sociedad del Ayuntamiento de Zurich, que es la que tiene 7.000 viviendas alquiladas. A 2.000 pavos en la vivienda en Suiza, a 2.000 pavos, pero es el precio, el alquiler que está establecido. Y son viviendas públicas. Sí, que no te lo discuto. Que aquí no hay. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que eso les va a dejar, que esa parte pequeña del pastel la va a perder los promotores? Bueno, claro, esa parte pequeña sí, pero es que lo que no pueden estar es, ¿cómo se dice?, a las tajadas y al unto y a las tajadas. No, quédate con las tajadas, pero deja el unto para los demás. Es así, porque el mercado no ha solucionado el problema. Lo ha agravado. Yo te diría, Toño, que los promotores, casi ninguno, hoy en día, no digo no le interesa hacer obra pública. Por eso la tienes que hacer. Claro que no le interesa. En eso estamos de acuerdo. Claro. No, pero es que no lo pongo como negativo ni positivo. Simplemente ese es un hecho real, porque la economía no da para hacer obra, a un promotor no le da para hacer VPO. Salvo que la ponga más de 180.000 euros. Ahí tendríamos un pacable lo que dicen ellos. Es que ese es el problema, que entonces no es una pero VPO. que no les interesa, pero como no les interesa que sean las administraciones públicas las que asuman eso. Si pueden ganar más dinero por otro lado. Os lo he puesto en la mesa antes. Cojamos al Ayuntamiento de Logroño. ¿Cuántas viviendas con los ingresos que tiene al año de los contribuyentes? Porque ese dinero tiene que salir de nosotros, de los contribuyentes. ¿Cuántas viviendas puede hacer de VPO? ¿Cuántas? Podría hacer las que quisiera porque... No, puede hacer muchas. No, 5, 50.000. No, el único problema que tiene, Pedro Ángeles, el único problema que tiene, insisto, ahora mismo es el suelo. Económicamente las tendrá que financiar como las financia cualquier empresario cuando hace una vivienda. Busca financiación en el banco, donde sea. Después, normalmente los empresarios ya lo que hacen ahora, por lo menos en Logroño, es hasta que no tengo vendido más de la mitad, no empiezo la obra. Y... No es que se haga así, es que el banco si no te da el crédito. Vamos a empezar. No es cuestión de los empresarios. Ahí estamos yendo al problema. No, pero no los empresarios, el mercado, es el banco. Pero eso es el mercado. El mercado lo que regula es que el banco siga ganando pasta, que el empresario pueda seguir pagando y teniendo su beneficio legal y tal y cual. Bueno, lo de los bancos, yo ahí el derecho no y la digo moralidad, el empresario. El sí. constructor, vamos a decirlo, como quiera. Pero eso es, entonces, ese mercado que funciona así es incapaz de regular la vivienda de 180.000 euros que dices tú, o de 190.000, la de 600 euros de alquiler al mes, sin piscina, sin gimnasio abajo. Esto es lo del anuncio de Resines. Si a esta casa le quitamos la piscina, le quitamos la parabólica para ver la televisión rusa y le quitamos el gimnasio con bicicletas estáticas, nos queda una casa que cualquier ciudadano español le gustaría vivir. Pero lo que ocurre es que ya nos hemos... Ha quedado todo claro. Es que os voy a pedir que me dejéis un minutito, el último minuto, porque has hablado de las ayudas a los coches de 4.000 euros. Después, en el siguiente bloque, voy a hablar con Jesús Romero, vicepresidente de Ariauto, para explicar estas ayudas que quedan menos de la mitad. No, Pedro, no los médicos, que quiero que Pablo nos explique, porque si compran ustedes diario La Rioja habrán notado algún cambio y sobre todo, que ya creo que serán más, si entran ustedes en larioja.com, si tienen descargada la aplicación de larioja.com, también, porque
en su 137 aniversario, si no me equivoco, 45.000 ejemplares que han escrito ahí periodistas... A mano todos, ¿eh? A mano. Y cámaras y infógrafos y bueno, este periódico tiene mucho curro detrás, pues que hemos cambiado. Sí, pues gracias por dejarme un minutico para esto, compañera. Pues la verdad es que sí, siempre que se hace un rediseño de estos, siempre nos queda un poco la misma sensación. Hemos trabajado mucho, nuestros compañeros de Madrid han trabajado mucho, del Grupo Vocento, para que todo esto sea, bueno, pues tenga una sensación de modernidad, ¿no? Técnicamente, sobre todo en la web, hay un trabajo brutal detrás. Y lo único que intentamos es que una vez que esté hecho, que no se note, o que se note lo menos posible. Un rediseño bueno es aquel en el que dices, en el que te das cuenta el primer día y luego simplemente lo que notas es que el contenido, que es lo que realmente importa, se ve mejor, se llega más fácil, es más espectacular o al menos más visible. Y esta es la idea. Un rediseño en papel y en web lleva un trabajo espectacular. Mis compañeros han hecho un muy buen trabajo. Y ahí está. Lo que queremos es que... Aquí hay una cosa que siempre pasa. Cuando empieza un rediseño, la gente dice, uy, pues tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco se notaba tanto, tal cual. Y de repente un día cae en tus manos una página web o un periódico del anterior diseño y dices, joder, qué feo era esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esperemos que guste, esperemos que tenga buena acogida y que realmente sirva para que los contenidos que hacemos todos los días con mucho cariño y mucho esfuerzo pues lleguen mejor. Y esperemos que cuando hagamos el 50.000, que creo que nos quedan 8 años, o 9, o 10, pues estemos aquí y lo comentemos, o al menos nos acordemos. ¿A ti este otoño ya te ha pillado fuera, este cambio? Sí. ¿Este ya no lo has vivido? Me han tocado unos cuantos, no cuantos, lo he vivido, pero escucha, no me equivoco si digo que antes de marcharme yo, que ya llevo un año y algunos meses fuera, ya se estaba trabajando en el rediseño por lo menos el de la página web, se estaba trabajando como digo yo, en los talleres, y bueno, más que en los cerebros, ya se hablaba de ese. Y bueno, yo esto lo comparo Pablo, como cuando llegas un día a casa y ves a tu mujer o a tu pareja o a tu marido, pues yo qué sé, que a lo mejor estaba en la peluquería y tú de repente lo ves y dices, qué guapo está. Sí, oye, ¿qué te has hecho? Y dices, no, pues si solo me he cambiado el peinado, me he cambiado la raya, yo me suele pasar mucho, yo tiendo mucho a cambiar la raya y mi mujer me dice, qué guapo estás. Y es eso, no sabes el que ha pasado, pero ves que está más bonito, ¿no? Y es un poco lo que le pasa al papel y desde luego la web es un cambio, el de la web es un cambio brutal que si lográis mantener la tensión de contenidos de estos días, es realmente digna de reconocerse, porque se ve que ahí hay un trabajazo increíble. Y lo más importante de todo, que hablábamos antes de las redes y de ese pozo en el que cualquiera puede poner un meme, decir esto, decir lo otro, es que aquí hay gente fiable, quiero decir, hay gente que confirma las informaciones y que tiene una ética, un sentido común. Y antes de que esto llegue a los kioscos o a donde se venda, que cada vez hay menos kioscos, pues ha pasado por muchos filtros. Y se nos acaba el tiempo. Solamente dar la enhorabuena a los trabajadores de La Rioja por esa nueva idea que habéis tenido, y a seguir contribuyendo como contribuís a la información, a la idea de esta comunidad y de este pueblo que es La Rioja, ¿no? Pues nada. Renovarse o morir. Sí. Yo creo que sí que se nota la mejora, en el sentido de que la ves más limpia, más fácil. Pero contribuyamos todos a eso, ¿eh? Decíais antes de financiar gente. A mí me regaláis, por contribuir en este programa, leer en Internet en La Rioja. Yo pago religiosamente esa conexión. Bueno, pero tú eres un caballero, tú eres un caballero de los de antes. Es que creo que hay que empezar a exigir, a darle valor. Pero a exigirnos a nosotros primero. Menos exigir que también al Estado y a todas las fuerzas, pero exijámonos primero nosotros, que somos los que formamos el Estado, ¿eh? Los que formamos La Rioja, un piso, somos los que formamos La Rioja. ¿No? Bueno, es que pues, es así.
Con esta pequeña cuñita nos vamos a desplazar hasta, como les decía, esa entrevista que, nada, en unos minutitos yo he hecho a estos señores y señoras de aquí y enseguida llega Jesús Romero, porque si quieren comprar coche, atentos, ¿eh? Hoja Conecta, el almacén de electrodomésticos más grande del norte. Los de siempre, de confianza. Ha cambiado el uniforme, la herramienta, el taller y hasta la máquina de café. Ha cambiado la familia, el bar y el barrio. Han cambiado nuestros sueños y hasta la forma de contarlos. Todo ha cambiado, pero la lucha es la misma. Comisiones Obreras, para luchar. Desde muy joven di mis primeros pasos en el mundo de la cocina, aquí, en La Rioja. Soy lo que soy gracias a vuestro apoyo y al esfuerzo de todo mi equipo. Nuestra base, el producto fresco y de calidad. Reserva tu mesa en chevico.com. Tras 25 años deleitándonos en el mítico restaurante cachetero, Chevico se ubica en un nuevo local. Disfruta de su nuevo restaurante ubicado en la calle Caballerías número 11. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta aventura gastronómica. Te esperamos en el lugar donde la tradición y la innovación se encuentran en cada plato. Jornadas de la verdura en Chevico. Llegan las jornadas gastronómicas de la verdura al restaurante Chevico. Te invitamos a disfrutar de la mejor temporada de nuestra huerta. Desde el 27 de abril, menú especial de temporada con espárragos y alcachofas. Y el próximo 4 de junio no te pierdas el gran evento, show cooking, cata y cena maridada con viña o lagosa. No te quedes sin tu mesa para celebrar el sabor de la tierra. Espartero Agencia de Limpiezas. Experiencia y calidad al servicio de cualquier espacio y superficie. Disponemos de personal altamente cualificado, maquinaria de última generación y productos de primerísima calidad. Espartero Agencia de Limpiezas, máxima garantía en limpieza y desinfección. En calle Beatos Mena y Navarrete, frente al 46, Logroño. Vamos ya con el último tramo de este programa. Les digo, si tienen un coche con años ya y piensan cambiarlo, sepan que ahora mismo tienen disponible una ayuda de 4.000 euros. Vamos con los detalles, vamos con el vicepresidente de Ariauto, Jesús Romero, que todavía hay ayudas
Todavía hay ayudas. Buenas tardes. Se calcula que hay 1 millón de euros de presupuesto, es decir, serían unas 400 personas las que podrían entrar en estas ayudas. Ojo que esto se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja la semana pasada y ya hay datos de cuántos vehículos se han vendido. Sí, se publicó, como bien dices, el jueves de la semana pasada. El viernes ya se podían pedir estas ayudas a la ADER para empezar a vender los coches, y la sorpresa ha sido la gran afluencia de clientes que ha habido y la gran aceptación que ha vuelto a haber de este plan de ayudas. A día de hoy, pues te puedo decir que casi la mitad de las ayudas están ya gastadas, y bueno, pues seguimos animando a la gente a que si realmente necesitan el vehículo, pues que vengan, porque creemos que se van a acabar rápidamente. Bueno, pues vamos a explicar lo primero, las personas que nos estén viendo, los requisitos que tienen que cumplir para poder acceder a esta ayuda. Como digo, son 4.000 euros. Yo creo que lo más importante es qué tipo de vehículo se puede comprar, si hay que dejar otro vehículo, y también probablemente le interese a las personas. Hay que hacer mucho papeleo, mucha burocracia. Bueno, vamos a empezar por la última parte, que igual es la que menos nos gusta a todos. El papeleo y la burocracia no es excesivo, pero sí que desde los concesionarios estamos facilitando todo lo que se necesita al cliente para que nos lo traiga lo antes posible. No es tanto papeleo como podíamos pensar, pero sí que hay que cumplir también unos requisitos que ese papeleo los certifica para poder optar a estas ayudas. Una condición indispensable es que tiene que ser personas empadronadas en La Rioja. Desde hace más de 6 meses. Efectivamente. Eso es el requisito que en su día se pidió a la ADER y gracias a Dios lo pusieron, y es el requisito principal, que es algo muy sencillo y casi se ve en el carnet de identidad. A partir de ahí hay una condición que es muy sencilla de explicar y de cumplir. Si la persona es con edad mayor de 40 años, tiene que achatarrar un vehículo de una antigüedad mayor de 10 años. El límite de edad no existe en el vehículo y solamente lo tiene que achatarrar. Si es persona menor de 40 años, no tiene que achatarrar ningún vehículo. Es un requisito que se quita, porque así se quiere incentivar también a que la gente joven pues pueda optar a ese primer vehículo, y un vehículo de calidad. Es decir, mayores de 40 años aportan un coche viejo, menores de 40 años, que puede ser su propio, su primer coche. Correcto. No tienen que aportar ningún coche. Vale. No entran eléctricos. No, en este plan, igual que en otros planes que ha habido, no puede entrar el vehículo eléctrico. Si hablamos, es más fácil hablar casi de etiquetas. Entran las etiquetas ECO y la etiqueta C, son vehículos bajo contaminantes, que casi siempre son microhíbridos, híbridos o híbridos enchufables, pero no puede entrar los etiqueta cero, que son los eléctricos, porque esos tienen las ayudas del Gobierno de España. Está el plan de ayudas que se ha vuelto a aprobar, el MOVES Más, entonces no se pueden compaginar una ayuda con la otra. O nos acogemos a una o nos acogemos a otra, con lo cual cogemos un abanico más amplio de... Y luego hay otro detalle que es muy importante también, que el coche que se compre, el vehículo que se adquiera, tiene que tener un tope, no puede ser un coche de más de 60.000 euros, ¿verdad? Correcto. En todos los planes, hay otras comunidades que también los han sacado, se pone un límite siempre de precio máximo del vehículo. En nuestro caso ha sido de 60.000 euros. Vale, luego vamos a hablar un poco más de estas ayudas, pero Jesús, ¿cómo es el parque automovilístico de esta comunidad de La Rioja? Porque hay datos de ANFAC, que es el fabricante de vehículos y de camiones, que dicen que la media de edad de los vehículos de esta comunidad es de 15 años casi, y que es un poquito por encima de la media nacional, que es un dato que a mí me sorprende, porque bueno, somos una comunidad autónoma con un PIB, es decir, rica, del norte de España. ¿Por qué nuestros vehículos tienen tantos años? Hombre, yo pienso que va un poco en relación a cómo es nuestra comunidad. Nuestra comunidad es una comunidad pequeña, no somos excesivos habitantes, y entonces las distancias que hay no son unas distancias excesivamente grandes. No tener esas distancias grandes al final no nos obliga a tener vehículos que sean excesivamente nuevos para hacer muchos kilómetros. Está cambiando un poco esa mentalidad por el tema del consumo, porque al final Logroño tiene ciudades dormitorio alrededor que vive mucha gente, o vivimos mucha gente, pues Sevilla Mediana, puede ser Lardero, puede ser Navarrete, los cuales al final estamos todo el día entrando y saliendo de Logroño.
casi nos sirve cualquier cosa, hasta un patinete para hacer esa distancia. ¿Qué sucede? Que nos estamos dando cuenta que esos vehículos, con esa antigüedad que tienen, son vehículos mucho menos seguros y son vehículos que consumen mucho más combustible. Parece que no, pero si todos los días subes y bajas una distancia de estas, haces mínimo 40, 50 kilómetros. Lo que se está consiguiendo con este plan y con los anteriores que hemos tenido es que estos vehículos están consumiendo menos de la mitad de lo que consumen los vehículos que tienen antigüedad. Pero insisto que puede ser un poco por el tema de cómo es La Rioja, donde yo veo un poco más esa antigüedad de los vehículos. Claro, sobre todo el precio de los combustibles ahora es un factor que miramos todos con lupa, tal y como se está poniendo el tema. Otro dato que me sorprende, por cada coche nuevo que se vende más de 2,5 coches usados. ¿Por qué? Bueno, el mercado del vehículo usado durante muchos años se ha ido cuidando muy bien por parte de lo que son los concesionarios oficiales, los compraventas y la gente que está vendiendo el vehículo. Una filosofía que había antes, que a ver si me engañan o no me engañan con el vehículo usado, yo creo que ha pasado un poco a la historia. Ya no tan solo en los concesionarios oficiales, que por supuesto no lo hacemos hace muchísimos años, sino también en el resto, porque al final de un vehículo se sabe casi todo. Tenemos suficiente electrónica, tenemos suficientes sistemas informáticos dentro del coche, los cuales podemos saber lo que antes se decía, han quitado kilómetros y me la han vendido, no han quitado kilómetros, o incluso ha tenido un golpe y no me la han dicho y luego sale al cabo del tiempo. Yo creo que es un segmento, el del vehículo usado, que se ha profesionalizado muchísimo, pero para mejor. Es muy fiable el vehículo de ocasión y hay mucha gente pues, que el ahorro que hay entre un vehículo nuevo y un vehículo de ocasión para los kilómetros que se van a hacer al cabo del año o de la vida del coche, optan por ello. Al final es otra parte del negocio que nosotros tenemos, el cual se está potenciando, pero también por culpa de los propios concesionarios, porque lo potenciamos mucho. Hablabas antes de las etiquetas. Ahora mismo, y me corriges si no es este el dato, pero un 5% de los vehículos de esta comunidad de La Rioja son, no sé cómo llamarlo, bajo etiqueta ecológica. Es una proporción pequeñita, ¿no?, de momento. Ecológica, entiendo que me preguntas sobre los vehículos eléctricos. Sí, o con etiqueta cero, solo los eléctricos son etiqueta cero. Efectivamente. No, etiqueta cero no hay ningún coche que sea con combustible. Sí, vamos a ver, dentro de la etiqueta cero entran los vehículos eléctricos 100%, pero entran híbridos enchufables. ¿Qué sucede? Por culpa de todos los fabricantes, vamos a decirlo de una forma así, se está poniendo en liza muchos vehículos que son con etiqueta cero al ser híbridos enchufables con autonomía superior a 40 kilómetros. Eso nos despista un poco a los ciudadanos. Yo pienso que la labor del comercial actualmente en automoción está siendo muy importante porque, como bien acabas de decirme, no sabemos muy bien de qué estamos hablando en cada concepto. Nos guiamos por lo que hemos oído, por lo que hemos podido leer y muchas veces es una información un poco errónea. Porque claro, etiqueta cero, al coger este concepto de coches, está subiendo mucho más. Yo pienso que la Comunidad Autónoma de La Rioja es una de las comunidades tipo para tener un coche eléctrico. Hemos hablado de distancias, es vital, hemos hablado podemos hablar de clima, el clima para un coche eléctrico es algo que es muy importante y luego tenemos que hablar también de la orografía que tenemos. No es una comunidad con grandes puertos, exceptuando Piqueras y alguno más, es bastante plano lo que son las ciudades, que es en donde mejor se desenvuelve un vehículo eléctrico. Cuando viene algún cliente siempre te dice, pero me pongo en autopista y baja la autonomía mucho más. Claro, es donde el vehículo no se desenvuelve bien. Pero tenemos clientes que en Logroño se están moviendo con un vehículo eléctrico y no solamente están encantados, sino que están dándose cuenta que cargan una vez a la semana, como en otros vehículos de combustión estamos echando combustible. Claro, el problema, yo tengo un coche 100% eléctrico y me muevo en Logroño y es una maravilla, la verdad, pero claro, uno tiene que saber también para qué compra su vehículo, si es el vehículo familiar, si va a viajar, si no voy a viajar, si es un segundo vehículo. El problema quizá pueda ser todavía que los coches con más autonomía para hacer viajes, pues asequibles no son, ¿no? Bueno, yo creo que cada día son más asequibles, dependiendo un poco de con qué lo comparemos. Normalmente un vehículo eléctrico viene muy equipado. Yo
que todavía ando con vehículo eléctrico, pero no tanto como debiera, siempre pongo el límite o la línea roja en poder llegar a Madrid o no llegar a Madrid, que es en donde más por mi trabajo me suelo mover. Muchas marcas ya existen, muchos modelos de vehículo que pueden bajar a Madrid con una sola carga o bien con una pequeña carga intermedia, que es lo que cuesta tomarse un café, 20 minutos, media hora, y podemos seguir el viaje. Es importante saber que eso cada día se está incluso superando. Empezamos con unas autonomías que eran realmente ridículas, pero ya tenemos vehículos con autonomías pues bueno, que permiten hacer un desplazamiento incluso para irnos de vacaciones o hacer un viaje más largo. Europa marca el camino en cuanto a contaminación y a otros muchos aspectos, y hay quien dice, bueno, es que aquí los europeos estamos intentando salvar el planeta y los chinos, y aprovecho para preguntar por la fabricación de coches chinos, que se compran muchos coches que están fabricados en China. Dice, es que los chinos fabrican, no tienen la misma normativa. ¿Los tenemos que mirar como un mercado enemigo o como otra forma de fabricar coches que, bueno, que ya están aquí y que, bueno, claro, son nuevos, no sabemos qué resultado nos van a dar, pero que en principio son más baratos, ¿no?, que los fabricados en Europa? Bueno, es un tema complejo, ¿eh? Yo aquí lo dividiría en dos partes. La primera parte que me has dicho, la contaminación. Europa, como bien has dicho, y opino igual que tú, parece que nosotros somos los únicos que contaminamos, que somos los que tenemos que tener leyes para no contaminar. Cuando ya no solamente me quedo en un mercado chino, está la India, que también contamina mucho y tiene un gran parque móvil, o incluso Estados Unidos. Ves los lanzamientos que hay en diferentes países que son líderes también en automoción, y ellos no se preocupan de que sean vehículos de nuestras características, ni que sean vehículos tan limpios. Y por otro lado está el mercado chino. El mercado chino actualmente es un mercado que se vende mucho vehículo eléctrico, con lo cual es un mercado que se está, entre comillas, y está muy mal dicho, limpiando su atmósfera por los vehículos nuevos que se están vendiendo. Y por otro lado está también el que vengan a Europa. Quizás España ha sido un poco la punta de lanza para entrar en el resto de Europa de los vehículos chinos, pero yo siempre digo lo mismo, el mercado es el que es, lo cogeremos el trozo de pastel cada uno como podamos, pero los que llevamos algún año en el tema de automoción hemos visto el desembarco de las marcas japonesas, se han quedado y no ha pasado absolutamente nada, hemos visto el desembarco de las marcas coreanas y ahora estamos viendo el desembarco de un mercado creciente con muchísimas marcas y con un producto que para mí yo creo que es de extrema calidad como el resto de los vehículos que se están vendiendo. Has dicho algo que es cierto, son vehículos nuevos, todavía no se ha visto su antigüedad, pero yo no creo que sea uno de los factores determinantes para decidirse por un vehículo chino, un vehículo europeo, un vehículo americano. Yo creo que es lo que más puede ir para el concepto de conducción que va a hacer cada familia o cada persona que va a tener ese vehículo. Y al final el mercado es el que es y entre todos nos tendremos que repartir el pastel, como ha pasado toda la vida. Es que el mundo cambia y tenemos que adaptarnos a los cambios del mundo. ¿Cómo ha cambiado, porque es verdad que ya son unos cuantos años en el sector, cómo ha cambiado el comprador riojano que buscaba antes y que busca ahora, si es que ha cambiado? Pues mira, yo pienso que sí que ha cambiado el comprador, ya ha cambiado el vendedor y ha cambiado el producto. Yo me acuerdo que hace muchos años la gente te pedía caballos en el coche, GTI, TDI, turbos, turbo intercooler, turbo de geometría variable, era lo que se oía y cuanto más andaba el coche y corría muchísimo mejor. Luego pasó una época en que la gente nos pedía mucho seguridad. Tiene airbag, tiene ABS, tiene control de tracción, qué tal frena. Dejamos un poco los caballos y nos pusimos a basarnos un poco en esto. Y a partir de ahí, como las homologaciones actuales, todo vehículo tiene que tener la máxima seguridad, tanto activa como pasiva, porque si no, no pasaría lo que son las homologaciones. Ahora estamos en un momento que tampoco es el consumo lo que nos digan, sino qué tipo de motor lleva y qué es la hibridación, lo que hemos comentado hace un momento. Explicarme, por favor, la hibridación, qué tipos de hibridación hay y qué me va a dar eso a mí. Realmente un vehículo híbrido enchufable, lo que tiene son unas aceleraciones, lo que tiene son un par motor muy elevado, que es lo que realmente le da la comodidad a la persona a la hora de conducir. No es ya tengo muchos o pocos caballos, es la comodidad que yo tengo para conducir en ciudad y luego también salir en carretera y hacer un adelantamiento.
Con lo cual creo que el cliente ha cambiado muchísimo. Nosotros como comerciales o como gente que se dedica a automoción hemos cambiado muchísimo, y también ha cambiado muchísimo los talleres, que nos olvidamos un poco de ellos. Ahora un vehículo es un ordenador que gestiona todo lo que tenemos en el vehículo. Si lo llevamos en algo que tiene baches, que coge polvo, que puede coger humedad, pues imaginaros los problemas que puede dar en todas las marcas y en todos los modelos, o no problemas, porque al final lo que nos están gestionando es una seguridad superior con un consumo inferior. Talleres, ya no hay esa proliferación que había hace unos años de talleres ilegales, alegales, bajos en los que, bueno, mi primo te arregla esto, aquello. Eso entiendo que ya no existe. Bueno, no existe, yo no me atrevería a decirlo, echa la ley, echa la trampa, y siempre puede existir. Lo que pasa es que actualmente nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Antes alguien se ponía a reparar el coche o cambiaba incluso el aceite de su vehículo y era una llave, un destornillador y hacías todo. Actualmente los vehículos tienen unos cables naranjas gordos por los cuales pasa electricidad y pasa alto voltaje. Yo no me atrevo a tocarlos, vamos, y hay que seguir unos protocolos muy especiales, tanto en material, en utillaje y en componentes, para poder tocar esos vehículos. Hay que tenerles miedo, y ya no puede cualquiera actuar en un vehículo como actuaba antes. Antes cogías un carburador, lo soltabas, lo limpiabas y lo ponías. Yo no veo a nadie que en una EGR, en una bajera, se atreva a hacerlo, más que nada porque después hay que poner los ordenadores o las clips, que nosotros llamamos profesionalmente, para poder quitar las posibles averías que ha generado ese vehículo, e incluso se puede reparar directamente por ahí. ¿Será el coche eléctrico el coche del futuro? Porque es verdad que también se habla de se ahorra en combustible, es un coche que no contamina, pero a la hora de fabricarlo y a la hora de reciclar las baterías de esos vehículos también dañamos el medio ambiente, y se habla de otros tipos de combustibles, de hidrógeno. ¿Será el coche? Bueno, entiendo que esto ya es poner la bolita del futuro, pero ¿será el coche del futuro o veremos otras formas de energía? Yo, más a permitir, ni soy adivino ni echo las cartas. Yo creo que el coche eléctrico ha venido para quedarse, va a seguir, va a tener muchísimas modificaciones sobre algo que no es el propio coche. El coche, un motor eléctrico, desde los años 30, la revolución industrial, el vehículo ya tenía, o sea, las empresas ya tenían motores eléctricos que han tenido muy pocas variaciones porque son casi perfectos a la hora de consumo, utilización y residuos. Tenemos un tema que tú has explicado muy bien, que son las baterías. Desde todos los fabricantes es un problema que sabían desde el principio, y es un problema que ellos están intentando aportar la solución. Existen baterías que ya son reciclables, pues te diría un 80, un 90%, pero se están buscando soluciones para esas baterías. Se están buscando soluciones como tener grandes naves. Hay marcas que las están haciendo en diferentes países, en las cuales se almacenen esas baterías, y esas baterías almacenen la electricidad que se puede conseguir por otros medios, como puede ser electricidad eólica, como puede ser solar, para que en el momento que se necesite tengamos ese remanente ahí acumulado para poder utilizarlo la red. El famoso apagón que estos días está comentando y tal, si esto existe, se puede tirar de esas macro, no sé cómo lo podríamos explicar, condensadores o guardadores de electricidad, para después mandarlos. Son proyectos que hay para no destruir la batería una vez que ya ha tenido su vida útil en automoción. También es cierto que todo el sistema de baterías está teniendo una revolución, pues ahora estamos en litio líquido, luego va a ser litio sólido, se está hablando de otros componentes para tenerlas, y sobre todo para subir la autonomía de esas baterías. Hay mucha gente que dice que la durabilidad será buena, será mala. Yo creo que los fabricantes de baterías o de coches eléctricos no miran tanto la durabilidad, sino que miran cómo podemos hacer que sean más eficaces esas baterías y que nos den más kilómetros en unas cargas inferiores. Yo pienso que sí, que se va a quedar. No creo que sea solo vehículo eléctrico, espero no verlo yo. Yo soy todavía de gasolina y de que el coche tenga muchos cilindros, pero sí que va venido para quedarse, y eso es lógico. Última pregunta, cargadores, que es que se me ha olvidado antes. ¿Hay suficientes cargadores en general en España y en esta comunidad autónoma? Pues mira, es un tema que yo creo que se está haciendo cada vez mejor la labor.
Hasta ahora ver un cargador era algo un poco raro, por no decir especial, lo mirábamos de forma diferente y casi era imposible que funcionara. Llegabas y no podías cargar, etc. Actualmente cada vez hay más cargadores, cada vez son más eficaces esos cargadores, pero sobre todo nos tenemos que dar cuenta de una cosa: las eléctricas, Iberdrola, etcétera, han optado por poner cargadores. Cuando ellos optan por poner cargadores, quiere decir que ahí está parte del futuro y que es una parte de su negocio que no quieren perder. Yo creo que cada vez hay más. Cualquier persona que esté con un vehículo eléctrico creo que no se va a quedar sin poder cargar en ningún sitio, pero luego también entra la paciencia todavía a día de hoy, que hay que bajarse unas aplicaciones, que tiene que funcionar, etcétera. Yo, que las he utilizado y he utilizado muchas de ellas, te digo que con paciencia todo se consigue en esta vida. Evidentemente no es lo mismo que coger la manguera y apuntarla al coche y echar carburante normal. Funciona diferente, pero claro, que es que el mundo pues está cambiando. Bueno, las ayudas, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué tienen que hacer las personas? Que digan, oye, mira, por lo menos voy a mirar, voy a cambiar el coche. Si es más de 40 años, tienen que aportar un coche de más de 10 años, menores de 40 años, van al concesionario y eligen su coche, y ya. Lo importante es que vengan al concesionario porque, primero, tenemos grandes asesores, los cuales le van a solucionar todos los problemas que tengan o dudas, muchas veces son dudas, y a partir de ahí en el concesionario se les va a ayudar para que puedan primero decidir el modelo que sea más correcto para ellos y luego solucionar todo el tema de burocracia que puede venir para pedir la ayuda. Una cosa importante es que esta ayuda se da a la persona, no se da a ningún otro ente, sino que se da a la persona física, no empresas. Física que lo compra, con lo cual se les va a solucionar todo rápidamente, la burocracia es muy pequeña y la prueba está en que los dos planes anteriores pues, han sido de 800 coches cada uno y no ha habido, yo creo, casi ningún problema con ningún cliente. Bueno, gracias Jesús Romero, vicepresidente de Ariauto, por acompañarnos y ustedes pues ya lo saben, 400 ayudas desde el jueves pasado y más de la mitad ya están solicitadas, así que están a tiempo todavía de dirigirse a un concesionario, coches de menos de 60.000 euros y una ayuda directa de 4.000 euros. A ustedes también, gracias por acompañarnos y siguen aquí en la compañía de Más que Palabras, de TVR. En Vendín Lardero, la calidad de nuestro café nos diferencia. En nuestras máquinas disfrutas el mismo café que en la hostelería. Nestlé Café Esencia. En grano, de alta calidad y ecológico. Pruébalo. Sí, me gusta ir al dentista, sonrío si hace sol, sonrío si bebe, así. Sí, a mí me gusta porque me tratan bien, sí, a mí me gusta porque no duele, no, no. A mí me gusta porque está en el centro, y aparco en un momento sin pagar. Así, sí, me gusta ir al dentista, sonrío si hace sol, sonrío si llueve, así, sí, me gusta ir al dentista, clínica dental, Chile 19. Grúas González. Transportamos todo tipo de vehículos, tractores, maquinaria de obra y agrícola. Disponemos de una gran flota de camiones portavehículos y una gran variedad de camiones portamaquinaria. Grúas González, rapidez y eficacia. 607 83 14 94. Confía en Grúas González.
El Instituto Nacional de Estadística anunciaba el IPC adelantado de abril, estamos 2 décimas por debajo del IPC de marzo, es un buen dato, por lo tanto no todo es Trump, no todo es Hormuz e Irán, las cosas no van mal. Con este mensaje los expertos ponen el acento en la solidez y fortaleza de la economía riojana pese a la incertidumbre. El impulso de los servicios y la construcción sostiene el crecimiento mientras el sector agrario atraviesa dificultades. Aún así advierten de riesgos como la inflación, la subida de tipos y las dificultades para acceder a la vivienda. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un año más, UGT y comisiones obreras convocan a los trabajadores riojanos para la manifestación del próximo 1 de mayo. Este viernes, la manifestación convocada por los sindicatos saldrá a la 1 del mediodía desde la glorieta del Doctor Zubía de Logroño. Ambos sindicatos colocan la defensa de los derechos laborales y reivindicaciones como la vivienda, la educación y la paz en el centro de sus peticiones. Reducir la jornada, porque lo que queremos los sindicatos, lo que queremos la clase trabajadora, sencillamente desde hace más de 100 años, es vivir mejor y trabajar menos. Un año después del apagón, muchos ciudadanos se preguntan si conviene volver a llevar dinero en efectivo. Aquel día, con datáfonos y cajeros fuera de servicio, las tarjetas dejaron de servir. Ahora los riojanos se dividen entre quienes llevan metálico por precaución y quienes siguen pagando de forma digital. Algo llevo. Me gustaría llevar más, pero algo llevo. Yo llevo dinero y me gusta llevar dinero. Lo prefiero. Nada, yo solo tarjeta. Bueno, si hay una emergencia, supongo que los cajeros seguirán funcionando y sí que debería llevar efectivo, pero siempre voy con el móvil. 10 euros en el bolsillo es lo que llevo, pero después tarjetita. Logroño prevé instalar 4 aseos autolimpiables antes de las fiestas de San Mateo. 2 de ellos se ubicarán en la Plaza 1 de Mayo y el Parque San Adrián, mientras que los otros 2 están aún por determinar. Por otro lado, han quedado desiertas varias concesiones municipales por falta de ofertas, entre ellas el Bar de la Grajera. Todo apunta al 5º verano sin cafetería. Y en deportes hablaremos de pelota y de un Darío Gómez que se plantará en las semifinales del manomanista si este sábado le hace un tanto al Aso. El riojano está firmando un torneo impecable y demostrando con su juego que atraviesa por su mejor momento deportivo. De ahí que todo el mundo dé por hecho que no solo que vaya a jugar las semifinales, sino que tiene opciones reales de hacerse con la chapela. Queda muy poco para entrar en semifinales, prácticamente está hecho, pero aún así hay que hacer un tanto, no queremos llevarnos ningún susto porque vamos, sería una catástrofe terrible, pero hay que salir a hacer el 22, a conseguir ganar el partido, de esa manera además pues igual le puedo echar un cable a Joaquín y aparte pues creo que las sensaciones serían mejores llegando a 22, así que hay que salir a por el partido, a ganar. El dinamismo de la construcción y los servicios impulsa la economía riojana en contraste con la debilidad del sector agrario. Esta diversificación del tejido productivo permite a la comunidad crecer con solidez. Sobre la mesa, eso sí, hay riesgos como la inflación, la subida de tipos y las dificultades de acceso a la vivienda. Así lo advierten los expertos que llaman a mirar más allá del ruido internacional y de Trump. El Instituto Nacional de Estadística anunciaba el IPC adelantado de abril, estamos 2 décimas por debajo del IPC de marzo, es un buen dato, por lo tanto no todo es Trump, no todo es Hormuz e Irán, las cosas no van mal. Con este mensaje, hoy en la presentación de la revista Economía Riojana, se ha puesto el foco en la realidad regional frente al ruido internacional. Nuestra comunidad crece con fuerza pese a la incertidumbre global. Indicar la solidez y fortaleza de la economía riojana, en este caso pues debido en buena parte a la diversificación
Y es que si bien el agro ha caído, hay otros como la construcción y servicios que han crecido prácticamente el doble que otras economías. A pesar de estos datos positivos, los expertos advierten de desafíos importantes: la inflación y la dificultad creciente de acceso a la vivienda, agravada por la posible subida de los tipos de interés. Puedes subir los tipos de interés y eso afecta mucho a las familias riojanas, porque esa subida de tipo de interés pues es un escalón más a la hora de acceder a la vivienda, ¿no? Si suben los tipos, pues hay mucha gente que a lo mejor no decide comprar vivienda en este momento. Desde el punto de vista de ese ciudadano medio con rentas bajas, la inflación va siendo imparable. En la revista se pone de relieve que hemos perdido prácticamente un 23% de capacidad adquisitiva en estos últimos 5 años. De cara al futuro, las previsiones apuntan a una continuidad de los niveles de crecimiento en torno al 3%, siempre que no se produzcan incrementos bruscos en los costes financieros o energéticos. Hay que vigilar la guerra, porque si el cierre de este hecho se extiende, podemos ir hacia escenarios de carestía de petróleo con subidas de precios mucho más agresivas que afecten a toda la cadena de producción y consumo y hagan que sea más severo el impacto en el crecimiento económico de España o de La Rioja. Un escenario que refuerza la resiliencia de la economía riojana, pero que exige prudencia y medidas para afrontar los retos pendientes. UGT y comisiones obreras saldrán este 1 de mayo a las calles de La Rioja para defender los derechos laborales y reclamar nuevos avances. En Logroño iniciarán su marcha a la 1 del mediodía desde la glorieta del Dr. Zubía, con la vivienda, la paz y la educación en el centro de sus reivindicaciones. Un año más, las reivindicaciones de los trabajadores volverán a tomar las calles el 1 de mayo, bajo el lema Derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia. En Logroño, la manifestación arrancará a la 1 del mediodía desde la glorieta del Dr. Zubía y terminará en la Plaza del Mercado, al estar ocupado el espolón por la Feria de las Naciones, algo que ha molestado a los sindicatos. Un acto que UGT y comisiones obreras consideran clave ante el aumento de la siniestralidad laboral. La presión de terminar los trabajos en un tiempo cada vez menor, que eso no lleva más que a presión, a cometer errores, y los errores todo el mundo sabe que al final conllevan accidentes de trabajo. Además, en una comunidad donde los accidentes de trabajo, concretamente en los puestos de trabajo, se han duplicado del año 2024 al 2025. Entre sus reivindicaciones denuncian un mayor impulso a la educación concertada frente a la pública por parte del Gobierno regional. Además, siguen pidiendo la reducción de la jornada laboral. Toca ya, en el marco de los convenios colectivos, los que se están pactando, los que se están negociando y lo que seguramente se pactarán en nuestra región, reducir la jornada, porque lo que queremos los sindicatos, lo que queremos la clase trabajadora, sencillamente desde hace más de 100 años, es vivir mejor y trabajar menos. Así, también han reivindicado una paz que falta en muchos lugares del mundo y una vivienda pública para los que más la necesitan. Si hablamos de protección oficial, vivienda de protección oficial, pues los últimos hechos que hemos conocido en nuestra ciudad, en Logroño, ponen de manifiesto que esas viviendas no van a llegar a aquellos que más lo necesitan. Con estas demandas, buscan que este 1 de mayo sea una jornada de presión social capaz de impulsar cambios reales que mejoren la vida de todos los trabajadores. El apagón nos dejó una imagen poco habitual: cajeros inoperativos y comercios sin poder cobrar con tarjeta. El Banco de España recomienda tener entre 100 y 70 euros en efectivo para afrontar este tipo de crisis. Nosotros hemos salido a la calle para comprobar si los riojanos han vuelto a llevar efectivo o si siguen confiando solo en la tarjeta. Un año después del apagón, muchos ciudadanos han cambiado pequeños hábitos. Algunos reconocen que antes apenas llevaban monedas encima, pero aquel día comprobaron que sin luz, sin datáfonos, sin cajeros operativos, el efectivo seguía siendo la única forma de pagar. Por eso hay quienes han vuelto a guardar algún billete en la cartera, por si acaso, aunque algunos no necesitaron cambiar de hábitos. Algo llevo. Me gustaría llevar más, pero algo llevo. Yo llevo dinero y me gusta llevar dinero. Lo prefiero. No llevo mucha cantidad porque, bueno, en fin, cuando tienes que hacer una compra importante vas a hacer la compra y vuelves a casa con el efectivo que se necesita, es decir, no paseas con él por la calle, pero para la vida del día a día yo llevo lo justo en la cartera y funciono de momento de maravilla. Tengo efectivo siempre.
Sí, en casa, de hecho las compras también las suelo hacer con efectivo, en la medida que puedo. Pero no todos han modificado sus costumbres. Hay quienes siguen confiando plenamente en la tarjeta, el móvil o el reloj para pagar cualquier compra del día a día. Nada, yo solo tarjeta. Bueno, si hay una emergencia, supongo que los cajeros seguirán funcionando y sí que debería llevar efectivo, pero siempre voy con el móvil. La pregunta ahora es ¿cuánto efectivo conviene llevar? El Banco de España recomienda tener entre 70 y 100 euros por persona para afrontar una emergencia, comprar comida, agua, medicamentos o resolver un desplazamiento si la tecnología vuelve a fallar. Yo unos 50, 60 euros. Yo unos 20. 10 euros en el bolsillo es lo que llevo, pero después tarjetita. A ver, tampoco mucho, como 20 euros o algo así. Y algunas monedillas para cambios. Un año después, la mayoría no vive con miedo a otro apagón, pero muchos sí han aprendido que llevar algún billete encima nunca está de más. Les contamos ahora que la Guardia Civil ha detenido a la altura de Aldea Nueva de Ebro a un vecino de Corella que ocultaba en el motor del coche una tableta de 105 gramos de hachís. Fue en un control rutinario de carreteras cuando el joven de nacionalidad marroquí intentó darse a la fuga por un camino de tierra. Alcanzado por los agentes, pudieron comprobar que junto a la batería escondía esta pastilla de hachís. En el registro también encontraron 255 euros y 440 dirhams en efectivo. La digitalización sigue ganando terreno en las empresas riojanas y con ella también aumentan los riesgos en ciberseguridad. Este ha sido el punto de partida de la tercera edición del Foro de Ciberseguridad para Empresas y Profesionales. Durante esta mañana, sus ponentes han advertido de las principales amenazas a las que se enfrentan negocios y trabajadores en el entorno digital. La digitalización avanza en las empresas riojanas y abre nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. Ese ha sido el eje de la tercera edición del Foro de Ciberseguridad para Empresas y Profesionales, organizado por Diario La Rioja. Pero, ¿cómo actúa realmente un ciberdelincuente y de qué formas puede atacar a una empresa y sus trabajadores? El no monitorizar la actividad dentro de una red corporativa, el no saber exactamente qué recursos o qué activos tenemos expuestos a la red o a un ciberataque, el no conocer las vulnerabilidades que van apareciendo. Problemáticas que pueden parecer lejanas, pero no lo son tanto, y para las que deben buscarse soluciones. Que no se implementan ya sea por descuido, desidia, falta de presupuesto, recursos o directamente porque va todo muy deprisa y mucha gente directamente opta por dejarlo correr porque total, a mí no me van a atacar, cuando les atacan es cuando realmente pasan problemas y luego se arrepienten de no haber tomado las medidas adecuadas. Además, desde el sector insisten en que la prevención y la protección empiezan revisando mensajes que pueden parecer inofensivos. Con la urgencia, con el miedo sobre todo, y entonces para que actuemos muy rápido y sin pensar. Entonces yo siempre digo que lo importante es hacer pausa de seguridad. Ante un mensaje urgente utilizan los SMS, los emails, ante cualquier mensaje no esperado, parar, revisar. Una jornada para concienciar y preparar a las empresas ante un problema que crece al mismo ritmo que la transformación digital. Thank you for being the first one out, for courageously stepping into unknown territory. You dared believe that electric cars would one day be what we simply call cars. We made this one for you. Se lo contábamos al comienzo de nuestro informativo. Logroño espera contar con 4 aseos autolimpiables antes de San Mateo. Hoy en Junta Local se ha aprobado la licitación de este contrato, así como el proyecto de obra del Barranco de Ollón. Sin embargo, se ha declarado desiertas varias concesiones municipales como el bar de la Grajera o la cafetería del Parque del Carmen por falta de ofertas. Logroño prevé instalar 4 aseos autolimpiables antes de las fiestas de San Mateo. Para ello, la Junta Local ha aprobado un contrato para su instalación y mantenimiento durante 4 años por más de 430.000 euros. 2 de ellos se ubicarán en la Plaza 1 de Mayo y el Parque San Adrián, mientras que los otros 2 están aún por determinar. Los técnicos tienen alguna duda en cuanto no a las ubicaciones, sino a los servicios que hay por debajo y la capacidad que van a poder tener. Entonces, puede que 2 de ellas puedan variar, que son las que en la nota suya aparece como Paseo del Espolón y la que aparece como Gran Vía.
Por otro lado, han quedado desiertas varias concesiones municipales por falta de ofertas, entre ellas el Bar de la Grajera, la Cafetería del Parque del Carmen y el Colegio San Bernabé. En el primer caso podría afrontarse un nuevo verano y ya sería el quinto sin servicio, aunque existe la opción de adjudicación directa. Hay un año de plazo para que cualquier persona, entidad o empresa interesada pueda presentar ofertas directamente al Ayuntamiento de Logroño y a partir de ahí tener una adjudicación directa. Plazo ya hay para las obras del Barranco de Ollón, que podrían iniciarse en el último trimestre del año. El Ayuntamiento ha aprobado el proyecto con una inversión de 1.700.000 euros. Comenzamos con el Barranco de Ollón, se está trabajando en fase de proyecto con el Barranco del Horcajo y también se está trabajando en el corredor sur de Logroño, con lo cual esta es la primera de las 3 obras que tienen que ir llegando. Además, la Junta de Gobierno ha ratificado la resolución del contrato para la revisión del Plan General Municipal suscrito con Ezquiaga. El Ayuntamiento mantiene en marcha un nuevo proceso de licitación. Darío se plantará en las semifinales del Manomanistas y este sábado le hace un tanto al Aso. El riojano está firmando un torneo impecable y demostrando con su juego que atraviesa por su mejor momento deportivo. De ahí que todo el mundo dé por hecho que no solo que vaya a jugar las semifinales, sino que tiene opciones reales de alcanzar la final y hacerse con la chapela. A pesar de que quedó encuadrado en el denominado Grupo de la Muerte, el pelotari riojano ha demostrado que está en condiciones de luchar por el título. En octavos, Darío superó con solvencia el Ordi y en esta liguilla de cuartos lo ha ganado todo. A Jaca le dejó en 10 tantos y a Altuna en 8. Está muy fuerte y lo demuestra en su juego. Valiente, atrevido, a Darío le están respetando las lesiones y su poderío físico le permite sacar a relucir sus muchas cualidades para el manomanista. Le sale la pelota con frescura y su remate es letal. Así es normal que tenga a un paso, o mejor dicho, a un tanto, las semifinales del torneo. Con hacerle 1 este sábado al Aso, el riojano seguirá adelante. Nada, con muchas ganas del partido del sábado. Es el último partido de la liguilla, queda muy poco para entrar en semifinales. Prácticamente está hecho, pero aún así hay que hacer un tanto. No queremos llevarnos ningún susto porque vamos, sería una catástrofe terrible. Pero hay que salir a hacer el 22, a conseguir ganar el partido. De esa manera además pues igual le puedo echar un cable a Joaquín. Y aparte pues creo que las sensaciones serían mejores llegando a 22, así que hay que salir a por el partido, a ganar. No hay que pensar en el tanteo y me espera además un rival muy duro, que creo que es de los más difíciles que hay en todo el campeonato. Así que tendré que salir muy concentrado desde el principio, intentar tenerle lejos, terminar el tanto, jugar como el otro día como mínimo, y si juego como el otro día pues tendré muchas oportunidades de ganar. Así que a por todas. Con ganas y con muchísima ilusión. Salvo catástrofe, Darío estará en las semifinales del manomanista. No hay que olvidar que una de ellas, la del sábado 16 de mayo, se jugará en Logroño. El Reina Proteínas Clavijo se prepara para asaltar la cancha de la Academia Española de Baloncesto. Llega el partido de vuelta de la primera eliminatoria del playoff y los riojanos lo encaran con buenas sensaciones. En la ida en Logroño el triunfo fue para los locales por 74-63, aunque llegaron a ir ganando hasta por 20 puntos, un buen marcador que les hace ser relativamente optimistas de cara a pasar de ronda y seguir aspirando al ascenso de categoría. El equipo riojano afronta la Vuelta en Madrid con 11 puntos de renta, una ventaja importante, pero ni mucho menos decisiva. De hecho, el objetivo del clavijo será ganar el partido sin especular con el marcador. Para jugar este desenlace de eliminatoria, el técnico podrá contar con los mismos jugadores que en el encuentro de ida.
nosotros tenemos que ir a ganar el partido y eso pues ya te va a dar más tranquilidad. Si empiezas a especular quedando 40 minutos, ya tenemos aquí la prueba el otro día que íbamos 20 arriba faltando 5 minutos, dejas de hacer las cosas bien, especulas y te vas con un parcial grande y con 11. Va a ser un partido de rachas, eso por supuesto, porque al final somos dos equipos que intentamos correr y aprovechar los buenos momentos, pero nada de especular y hay que salir con la mentalidad de ganar el partido. La verdad es que yo creo que tanto el staff como los jugadores nos lo estamos pasando bien entrenando y estamos disfrutando. Muchas veces las temporadas se hacen largas, no es nuestro caso porque estamos en nuestro mejor momento, entonces queremos alargar esto al máximo, porque estamos disfrutando, porque estamos compitiendo bien y porque nos gusta jugar y entrenar y ojalá alargarlo lo máximo posible. Una semilla no es nada sin la tierra. Una cría necesita a su madre y su madre a su guía. El joven necesita al mayor. Un pueblo se hace más grande si la gente se queda. Y si todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir. Porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro, proteger lo que nos une. Logroño acogerá el próximo 8 de mayo la 10ª jornada del aceite de La Rioja y lo hará en la Plaza de la Diversidad de Logroño. La cita pondrá el foco en la calidad y el origen del producto, destacando el papel de la denominación de origen protegida Aceite de La Rioja. Durante la jornada habrá degustación de tostadas, puestos, cata de aceites y venta directa de productos locales. Además, se entregarán los premios del concurso a la calidad del mejor aceite de La Rioja. Un año más sacamos a la calle uno de los productos estrella de nuestra gastronomía, los aceites de La Rioja con denominación de origen. Se trata de una nueva oportunidad para descubrir la gran variedad de aceites en la última campaña, conocer sus matices y acercarse al trabajo de los productores. Y para premiar la fidelidad de todas las personas que vengan a visitarnos, este año y como novedad, vamos a sortear un lote con los diferentes aceites de La Rioja que se van a comercializar durante la jornada. Y esto es todo por nuestra parte. Recuerden ya que la información volverá en nuestra segunda edición del informativo a las 8:30. Hasta entonces pasen una muy buena tarde. Un saludo. Adiós. Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Hoy tendremos cielo nuboso a intervalos nubosos con nubosidad de evolución diurna, precipitaciones y chubascos que podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas y granizo, tendiendo a remitir al final del día. Temperaturas sin cambios, salvo las máximas, localmente en descenso. Mañana tendremos intervalos nubosos con probabilidad de nubosidad de evolución diurna, una precipitación débil dispersa sin descartar algún chubasco al principio del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y las máximas sin cambios o en ligero ascenso.
Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Bienvenidos a las rebajas Apénico. Hasta 60% en la selección de los mejores colchones. Y también en almohadas, cubrecolchones, nórdicos de fibra y de pluma. Y también el 50% en las camas articuladas. Rebajas Apénico, para descansar y ahorrar. Saborea la calidad con Vending Lardero. Porque en Vending Lardero no trabajamos con sucedáneos ni marcas blancas. Nosotros cuidamos hasta el último detalle nuestros productos. En Vending Lardero le realizamos un proyecto a medida adecuándonos a cualquier tipo de lugar disponible. Porque en nuestras máquinas sabes lo que tomas. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. En Toldos y Cerramientos Baru le asesoramos para mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Instalamos la ventana perfecta para conseguir el mejor aislamiento y ahorro en sus facturas. Somos líderes en sistemas de acristalamiento para terrazas y porches con piezas móviles y abatibles sin perfilería vertical. Distribuidor oficial Lumon, especialistas en la instalación de toldos, estores y mosquiteras. Baru es tiempo de terrazas. Neumáticos Sáenz, ahora en Nájera. Servicio integral para todo tipo de vehículos. Mecánica rápida del automóvil, cambios de aceite, alineación y pastillas de freno. Completa pre-ITV para camiones. Con frenómetro, cambio de aceite, comprobación de holguras, alineación y suspensiones neumáticas y de ballestas. Amplio stock de cubiertas para tractores, camiones y remolques. En Nájera, Neumáticos Sáenz, Polígono Industrial La Pedregosa. Persianas y toldos Bustillo, líderes en instalación y reparación de todo tipo de toldos, especialistas en domótica del hogar, persianas de seguridad, mosquiteras, cortinas, paneles japoneses. Creamos hogares únicos. Pondrás la luz solar bajo tu control con persianas y toldos Bustillo. Riser, alquiler y venta de maquinaria. 25 años de servicio y atención de calidad a nuestros clientes. Contamos con más de 500 tipos de máquinas diferentes para dar solución óptima a cualquier necesidad de la construcción, industria, jardinería o eventos. En Riser.es encontrarás nuestro catálogo completo de máquinas para venta y alquiler. La calidad está garantizada con Riser. No marcaba la casilla de la iglesia porque no tengo información. Esto es un hogar de madres con niños. Cuando llega de muchas circunstancias vividas, trabajamos con ellas para que salgan distintas. Me planteo muchas cosas. Marcaría la casilla de la iglesia. Marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Ayudarás a quien más lo necesita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Más que Palabras. Mientras miramos así de reojillo, que ya ha pasado el aniversario de ese gran apagón, también vamos a charlar aquí del barrio de Las Bodegas, de numerosos pueblos